Es de justicia que yo pueda, por fin, decirlo en público, digamos, ante ustedes, en la confianza de que tampoco no traspasará fronteras esto, digamos, ¿eh? Bueno, por tanto, estoy muy contento porque Leire ha podido venir a la casa. No voy a presentarles a Leire, muchos de ustedes la conocen, y estamos haciendo esta unión hoy para traer aquí con nosotros a Diego Canepa, muchos de ustedes uruguayos, del paisito, por tanto ya le conocen. Es un abogado, un político que ha ocupado además cargos de muchísima responsabilidad en la última legislatura, en la última presidencia, precisamente la del presidente Pepe Mujica. Y nos interesaban dos cosas, ahora Leire también les contará, nos interesaban dos cosas, una evidente, que es que nos hable, por supuesto, de un pequeño balance de lo que ha sido la gestión de una persona muy querida, universal y universalizada como Pepe Mujica, y lo que significa trabajar con él, compartir toda esa áurea que le acompaña, y por otra parte también hablar de cooperación al desarrollo, que es otro de los temas esenciales que ya saben también ustedes, los que nos vienen siguiendo en la casa, que para nosotros también es muy importante, y teniendo también a Leire Pagina aquí, pues doblemente importante, porque ella, como saben, se ha dedicado muchos años a la cooperación al desarrollo y por tanto un poco hablar de las dos cosas. Leire, si quieres seguir, pues adelante. Bueno, poco más que añadir. Muchas gracias, Toni. Buena tarde a todos y a todas. Es un placer venir aquí porque efectivamente hoy la excusa de Diego Canepa, viejo amigo, nos permite cumplir con una deuda pendiente que tenía con esta casa, y por tanto para mí personalmente es un enorme placer. Además también lo es porque he tenido la oportunidad de volverme a reencontrar en esta sala con viejos colaboradores de cooperación, y eso siempre es un lujo. Pero quiero empezar agradeciéndole a Toni Tavería y al equipo de la Casa América de Barcelona, que ya hemos empezado a iniciar esta etapa juntos desde el Instituto de Salud Global de Barcelona y la Casa América, con el objetivo de intercambiar experiencias, debates, diálogos en esa mirada global, en esa mirada desde Barcelona al mundo, que las dos instituciones queremos. En MIS Global más centrados en el desarrollo, la cooperación internacional y en la salud, que es fundamentalmente a lo que nos dedicamos, y en Casa América una región tan querida y tan cercana para nuestro país como es América Latina. Y además desde el objetivo común también de trabajar por mejorar la vida de las personas a través de las políticas de desarrollo en esa región. Desde MIS Global trabajamos fundamentalmente en lo que es el mal de Chagas y la malaria, intentando investigar, por un lado, tratamientos y una posible vacuna que estamos cerquita ya de obtener, pero por otro lado también con la intención de mejorar el acceso de los ciudadanos de América Latina y de África a los tratamientos, y por tanto es un objetivo común también perseguir ese esfuerzo solidario. Pero ya estamos aquí con la excusa de que Diego Canepa estaba en España y le hemos de alguna manera secuestrado, como se hace con los amigos, para tener este alto en el camino y poder poner en valor y compartir una mirada desde la región, desde América Latina, pero sobre todo desde un país como Uruguay, en esta era post-2015, que tiene delante de sí retos tremendamente importantes y que de alguna manera muchos de ellos han sido afrontados con valentía, hay que decirlo, y con coraje por el gobierno de Pepe Mujica, que acaba de acabar. A Diego además le acabamos de pillar, lleva tan solo 15 días, si no me equivoco, fuera del gobierno. No sé si decir que son sus primeros días de libertad, pero lo digo por experiencia, pero lo que sí sé es que al menos hoy puede hablar con la tranquilidad que da poder hablar en nombre de uno mismo y no en nombre de un gobierno, pero también con todo el bagaje que te da haber estado en primera línea de un gobierno durante 5 años. Ustedes lo conocen bien, pero Diego Canepa ha sido el prosecretario de Presidencia de Uruguay desde el 2009 al 2015, que dicho en otras palabras, aquí lo podríamos homologar con ser ministro de la Presidencia, pero si somos sinceros, o si queremos hablarlo en palabras coloquiales, Diego ha sido la mano derecha del Pepe, como le llama, del presidente Mujica en los últimos 5 años. Por tanto, la persona que ha estado en la trastienda de lo que ha sido ese gobierno
gobierno. Y además nos interesaba mucho su perfil porque, como verán, dentro de unos minutos, Diego es un animal político, lo es desde muy jovencito, y además ha tenido en su condición de prosecretario el privilegio, yo creo, y también la responsabilidad de presidir agencias como la Agencia Uruguaya de Cooperación o la Junta Nacional de Drogas o los sistemas de emergencia del país, que también nos interesa mucho conocer porque desde ahí se han liderado políticas vanguardistas, políticas valientes, de coraje, que aquí hemos puesto en muchas ocasiones como ejemplo. Así que desde esa mirada de Uruguay, de América Latina y desde esa experiencia de un viejo amigo y de un animal político, esperamos tener hoy una tarde de debate, de ideas y fructífera, agradeciéndole mucho a Diego el esfuerzo por venir a Barcelona, por hacernos un alto en su agenda y por compartir con nosotros sus primeras ideas fuera del gobierno. Gracias, Diego. Muchas gracias, Leire, muchas gracias, Anthony. Lo formal, primero, muchas gracias a Casa América de Cataluña por la invitación, al Instituto de Salud Global. Como lo dijo Leire, somos no tan viejos, porque Leire es mucho más joven que yo, pero tenemos unos cuantos años. Leire, como todos ustedes saben, aparte ha sido referente para muchos de nosotros en América Latina. De muy joven fue una líder político muy importante en España y ministra de Salud, y una mujer muy importante en lo que fue, porque uno habla ahora de Pepe, vamos a hablar de Pepe y del gobierno nuestro, que fue muy avanzado y que ha avanzado mucho, en nuestra opinión, en muchos temas, con los debes también que tenemos y lo que no hemos podido resolver o no hemos podido ni siquiera empezar a resolver en algunos casos en Uruguay, pero los gobiernos en los cuales estuvo Leire, con todos los debates que hubo en España, con todos los problemas que tuvieron, marcaron un antes y un después en la agenda de la dimensión de derechos, y eso es algo que nadie lo puede discutir, y es parte también de lo que marca los últimos 10 años en Uruguay en estos gobiernos del Frente Amplio. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo en una cantidad de temas, lo que nadie puede discutir que en los últimos 10 años, más allá de la situación que vamos a hablar de lo que significa el ciclo económico en Uruguay, hay un cambio muy grande, que no solamente fue la construcción de la igualdad en una dimensión económica, que es la clave para los hombres y mujeres de izquierda como nosotros, sino también en la ampliación de la dimensión de derechos, y no fuimos los primeros. Ya teníamos algunas experiencias de gobierno, como la que vivió Leire, que habían identificado claramente cuáles eran los caminos, y hubo muchos avances que no digo que fueron copias, porque cada país tiene su propia idiosincrasia, tiene sus propios ritmos, tiene sus propias discusiones, tiene su propia historia atrás, que marca muchas veces la capacidad para poder llevar adelante esos cambios, pero que no eran casualidad que tengamos esta relación. Y quiero agradecerles aquí públicamente a Leire, una gran amiga y que también una referente para todos nosotros, a pesar de que ella hoy también dice que cada reunión que le ha visto en los últimos días, yo estaba hace 2 o 3 días que estoy en Madrid, en España, estaba en Madrid, estuve en Salamanca corriendo para todos lados, y dice ella, bueno, yo ahora que estoy afuera de la política, si hay un animal político acá presente es Leire, no soy yo. Quiero dejarles claro que eso es así. Y después voy a empezar, como dice el viejo Pepe, ¿no? Si yo me creyera todo lo que dicen de mí, a uno diría mal. Las cosas ni tan ni tampoco, las cosas son como son. Pero voy a tratar de encuadrar, al principio no quiero que se desilusionen, no voy a ser muy aburrido, pero voy a decirles dónde estábamos, cómo quedó Uruguay, qué es lo central del gobierno. Después vamos a hablar, todos me dicen, hablar de Pepe. Para eso vamos a traer a Pepe, porque hablar de Pepe y tratar de parafrasear a Pepe es imposible. Yo he tenido el privilegio de vivir casi 15 horas diarias los últimos 5 años de mi vida con Pepe, así que no tengo esa fascinación que tiene todo el mundo. Todos, después que vivimos mucho con alguien, empezamos a sentir la necesidad a veces de tomar distancia para poder ver las grandes cosas que es. Pero Pepe es una persona que uno no puede. Yo quiero hablar del gobierno, de lo que hicimos en Uruguay. Pepe es alguien, está fuera de toda discusión. No, yo le decía a Anthony, me es muy difícil porque en 5 años jamás hablé de Pepe en público ni di un reportaje sobre Pepe, pero quiero decirles algo. Debe haber pocos privilegios en la vida que debe poder compartir tiempo con un hombre como Pepe Mujica. Para mí, más que nada, un aprendizaje como ser humano, antes que cualquier otra cosa. En segundo lugar, como hombre de gobierno. Y en tercer lugar, como político, como hombre de partido. Eso fue las 3 escalones. Pero el primero, como ser humano. La grandeza de Pepe como ser humano va más allá de su capacidad. Ese sí que es un señor que es un animal político, y de su visión y de su. Yo siempre le digo a Pepe, algo voy a decir por primera vez públicamente. Para mí, Pepe, la gente se equivoca cuando dice que es un gran político. Pepe es un predicador por encima de cualquier otra cosa. Y como predicador es un hombre que siembra permanentemente. Serán otros los que cosechen, seguramente. Pero Pepe es un gran predicador, es un hombre que siembra en la conciencia de todos nosotros. No es casualidad que es una figura nacido en un país como Uruguay, porque los uruguayos, y seguramente muchos son de aquí, tenemos muy claro dónde somos, ni tanto ni tampoco, pero somos un paisito muy del sur, de 3,5 millones de habitantes, o sea que no va a haber esto
siempre recuerdo la anécdota de Galeano, que estuvo acá Galeano, ¿no? Cuando Galeano empezó a dibujar, porque antes de ser escritor era un gran dibujante, muy jovencito, en un diario, jovencito, él tiene un apellido que lo oculta, Galeano es su apellido materno, él se llama Hughes de apellido, un apellido de raíz escocesa, británico, pero él hacía dibujitos y ponía Hughes con G para hacer la onomatopeya en castellano, para que no se le dijera H-U-G-H-S, escribía Hughes con G. Y llevaba unos cuentos a un señor llamado Onetti, que en ese momento era un escritor que estaba empezando a ser bastante conocido en Uruguay, en la fines de la década del 50, le llevaba los cuentitos a ver si Onetti le decía si servía que él pudiera escribir algo. Y el cuento de Galeano es espectacular. Una vez en el bar, en el brasilero, en el boliche que él paraba antes, ahora está un poquito más viejito, no para tanto ahí, en el bar brasilero, como se conocen todos muchos de ustedes en la Ciudad Vieja, él contaba, tenía 15, 16 años, le llevaba unos cuentos y nunca le decía nada. Un día le dice, bueno, dígame algo, a ver qué le parece, es un desastre esto, puedo seguir escribiendo. Y le dijo, mirá, pibe, le dijo Onetti, si Beethoven hubiese nacido en Tacuarembó, lo máximo que hubiese sido era director de la oferta municipal de Tacuarembó. Eso fue lo que le dijo, como diciendo, sos bueno, pero sos de acá, somos todos de acá. Y mire lo que pasó después con Galeano, un escritor quizás el más internacional de todos. Por lo tanto, esto para ejemplificar que el impacto de Pepe es una figura que, viniendo de Uruguay, significando lo que es Uruguay, obviamente Pepe es indiscutible. Yo no es que me dé vergüenza, me da, creo que Pepe se presenta a sí mismo, ¿no? Pepe es como lo ven. Leire estuvo en la casa de Pepe, la llevamos a ella y a alguna gente en la chacra, vive como es una persona que tiene la rara virtud que dice lo que piensa, hace lo que dice y vive como piensa. Es muy difícil reunir todas esas cosas en un ser humano y Pepe lo tiene. Por lo tanto, más que nada admiración, a pesar de que quiero ser muy franco, yo he tenido y tengo muchas discusiones como cualquier persona, no todo lo que diga Pepe está bien, y lo digo acá porque se lo digo a él. Yo no creo en dioses en la tierra, no creo en los mesías en la política, tampoco creo en los iluminados en la política, creo en la organización de la gente, porque es la formación política que tenemos nosotros, creo en los cambios que se hacen a través de los colectivos. Por lo tanto, Pepe también cree en eso, y lo hemos discutido mucho en cuanto a que, a pesar de esa grandeza que estoy diciendo, no crean que el mundo lo cambia solamente porque exista un Pepe Mujica. El mundo lo cambiamos entre todos, las sociedades se cambian colectivamente o no se cambian, y eso es un primer elemento que hay que comprender profundamente. Y con esto no quito un ápice de mi admiración personal y de lo que significa Pepe para todos nosotros. Pero no nos equivoquemos, los hombres encarnan un momento determinado, los hombres y las mujeres tienen capacidad de liderazgo por su ejemplo o por su capacidad de visión o de construcción hacia el futuro, pero los cambios no los hacen un hombre o una mujer en un momento determinado, son emergentes de una realidad y hay una construcción, hay miles y miles de compatriotas, de compañeros y compañeras que dejaron mucho. Pepe dejó mucho también, pero muchos que ni siquiera conocemos, anónimos, que militaron día a día, muchos que dieron su vida, muchos que dieron lo más preciado después de la vida, que es su libertad, muchos que dieron el tiempo de su vida, que es lo único que, como Pepe nos enseñó siempre, y ahora me estoy dando cuenta que cito mucho a Pepe incluso en esta conversación. El viejo siempre dice, lo único que sabemos es que llegamos un día y que algún día nos vamos a ir. Es lo único que sabemos, de verdad, un ser humano. Un día vinimos y lo único seguro que todos los que estamos acá, un día nos vamos a ir. Lo que decidamos hacer en ese tiempo es lo importante, y lo importante, no hay nada mejor que decidir que una parte de ese tiempo que nos toca aquí arriba de la tierra, darlo por los otros. Y la política esencialmente es esa. Yo por eso reivindico la política antes que nada. Entiendo lo que dice todo el mundo, no hay lugar en el mundo que la gente no diga la política no sirve para nada, la política es un asco, es algo sucio, no sirve. ¿Por qué los políticos? La pregunta es, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Si los lugares esto es como el vacío en la física, si uno no ocupa el espacio lo ocupa otro, y la política no es más que eso. La política viene de una raíz griega que significa la cosa común, la polis, que es la ciudad, el principio de la ciudad. La cosa común es qué es lo que nos atañe a todos, sabiendo, como bien lo dice el viejo siempre, que lo que le pasa al otro nos está pasando a nosotros, porque hay una interdependencia permanente con el otro en una sociedad, y por lo tanto las construcciones tienen que ser colectivas. Pero bueno, no quiero hacer de filósofo, porque el filósofo está Pepe, así que no quiero aburrirlos con eso. Quiero contarles qué es lo que pasó. ¿Cómo evalúas un gobierno? Porque uno puede entrar en la coyuntura o ver lo que ha sucedido y muchas cosas. Yo le voy a decir cómo lo evalúo yo, que es lo grueso,
que es lo grande. Nosotros llegamos a Uruguay al gobierno en el 2010, nuestro segundo gobierno de Frente Amplio. Para nosotros no era un principio de un gobierno, era seguir la proyección del proyecto estratégico que el Frente Amplio ha comenzado en el Uruguay en el 2005, con todas las discusiones, con todas las tensiones y con todas las diferencias que nosotros tenemos. Porque el Frente Amplio, como ustedes saben, es unidad en la diversidad. No hay unanimidades y no queremos unanimidades. No nos asustan las unanimidades. Cuando hay unanimidades en un proyecto político, ese proyecto político empezó a morirse. El proyecto de cambio es básicamente la aceptación de que lo primero que tenemos que comprender es que la diversidad y el debate es lo que nos enriquece para la construcción de la síntesis que nos hace permanecer unidos en la izquierda. Por eso el Frente Amplio es algo muy particular, incluso en el mundo. Encontrar una izquierda con unidad durante 40 años, desde comunistas, trotskistas, socialistas, socialdemócratas, socialcristianos, tupamaros, demócratas cristianos, es muy difícil. ¿Y por qué? Porque lo que nos une por encima de todo, aparte de objetivos comunes y una visión y un consenso común de la etapa histórica que está atravesando el país, y aparte de lo que hemos vivido, porque nos unió la sangre de nuestros compañeros en la dictadura y el componente místico y la mística es muy fuerte en ese sentido, pero lo más importante, porque eso no va a ser lo que nos van a tener unidos toda la vida, porque el tiempo pasa. Hoy hay muchachos en Uruguay que ya son hombres con hijos y nacieron después de la dictadura, y la dictadura, si bien lo tienen presente, no es un elemento central en su formación de sus ideas y de lo que quiere ver hacia el futuro, pero el Frente es antes que nada unidad en la diversidad, y esa unidad en la diversidad es lo que nos ha hecho fuertes, y nosotros empezamos el segundo gobierno con un país que tenía de la crisis más grande de la historia. Seguramente muchos de ustedes, no sé si algunos, vinieron o en los años previos, o cerca del 2002, cuando Uruguay realmente llegó al punto más bajo luego de un siglo de altos y bajos como fue el siglo XX. El 2002, como dice un amigo, es el principio del fin, el fin del siglo XX real para Uruguay y el principio del siglo XXI. La crisis más profunda, y nosotros llegamos al 2004 con una crisis muy grande de un modelo de partidos que era el más estable del mundo, después de los Tory y los Whigs, o sea, de los conservadores y del Partido Laborista inglés. Los dos partidos con mayor continuidad en el mundo son el Partido Nacional y el Partido Colorado. Desde 1836 hasta la fecha son los únicos partidos que han continuado permanentemente sin cambios y por lo tanto la irrupción del Frente Amplio fue un proceso de acumulación histórica muy importante y que no se debe detener. Cuando llegamos en el 2004, la pobreza en Uruguay estaba en el 38% de los uruguayos, medido en términos, y después explicar por qué, en cómo se medía la pobreza en Uruguay, que no es igual a cómo se medía en América Latina, es más riguroso en Uruguay. En términos absolutos, la pobreza absoluta, o sea, poniendo un índice diciendo de tanta plata para abajo es pobre, y en términos de necesidades básicas insatisfechas estábamos en el 40 y pico %. O sea, no solamente era un problema de cuánta plata ganabas, sino del acceso a determinados bienes públicos que no accedía determinada parte de la población, estaba rondando el 45% de la población, 38% en términos absolutos. Cuando terminó el primer gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando nosotros llegamos al gobierno, la pobreza había bajado al 21% y la indigencia estaba en el 1,5%, en el 4,2% cuando llegamos al gobierno, y había bajado al 1,5, 1,6% al finalizar el primer gobierno, donde habíamos atacado más la pobreza extrema. ¿Qué significa indigencia? Indigencia es, en términos técnicos, y como estamos con mi amiga del Instituto de Salud Global, era algo era un tema que estaba vinculado también al tema salud, son las personas que no reciben la suficiente caloría para su desarrollo psicofísico normal. En buen romance, no comen bien. Había 4% de la población, un escándalo, en un país de 3,5 millones de habitantes, 4% es una cantidad de gente enorme, y eso fue lo primero que atacamos. Cuando llegamos al gobierno, el compromiso fue del 21% vamos a llegar al 10% de pobreza, y vamos a erradicar la pobreza extrema, siendo el primer país de América Latina y del Caribe, de México, de Río Bravo hacia abajo, el primer país y ahora yo diría con Estados Unidos contándolo, porque Estados Unidos tiene bastante pobreza extrema, que pudiera llegar a una erradicación estadística. ¿Por qué estadística? Porque nunca hay una erradicación absoluta en ningún país del mundo, pero llegando al menos del 0,3%. Son números, me dirán ustedes, pero era el objetivo central. Los uruguayos nos olvidamos, como hace 10 años tenemos una economía que funciona y en general anda muy bien, más allá que siga habiendo problemas y puede haber casos particulares o puntuales de problemas de acceso a empleo, la realidad es que el país ha crecido muchísimo y ha generado una muy buena cantidad de empleo y ha generado una redistribución a través del aumento de salario real muy grande, y nos olvidamos que el principal problema es la desigualdad, que podemos hablar de esto, porque la lucha por la construcción de igualdad es nuestra lucha central como hombre de izquierda, pero el primer paso era generar
una dignidad mínima de una sociedad uruguaya que se había acostumbrado a tener unos niveles de pobreza que eran realmente escandalosos. Hoy tenemos todavía, y nos duele el 10% de pobreza que dejamos en el gobierno, pero bajamos del 21 al 10%. Y con políticas sociales que han funcionado muy bien, con una ampliación de la política, con una universalización de la salud y con una reforma de salud que se inició en el primer gobierno, pero que se consolidó y se estableció en el segundo gobierno y que se va a consolidar más en el tercer gobierno, con muchas discusiones cómo debe mejorarse el Sistema Nacional Integrado de Salud. Con la reforma tributaria, con todos los cambios que hicimos en la política pública, que después hablaremos de ello, pero el mayor éxito del gobierno del presidente Mujica es que hoy hay muchísimo menos uruguayos bajo la línea de pobreza de cuando empezamos nuestro gobierno. Hoy pasamos en 10 años de casi un 40% de los uruguayos a hoy llegando al 10% y el próximo año a menos del 10%. Según la CEPAL, somos el país con menos pobre de América Latina porque ellos nos ponen de bordajo del 5%. Tienen un sistema de medición distinto. Según el nuestro estamos en el 10%. No importa cómo se mida, Uruguay es hoy el país con menos pobreza en la sociedad, con menos indigencia, está en el 0,5%, no llegamos al 0,3%, estamos en el 0,5% de la sociedad en indigencia, somos el país de América Latina con menos pobreza extrema, somos el país de América Latina que más creció en igualdad, el único que creció económicamente y creció la igualdad al mismo tiempo, algo muy difícil de lograr, y que eso se logró básicamente también en el segundo gobierno, en el gobierno de Pepe Mujica. Se hicieron cambios estructurales enormes, hubo muchos errores, seguramente a veces no sé, cosas que no los quiero aburrir, pero hubo cambios estructurales internos en Uruguay muy importantes, en un país donde como ustedes saben, Uruguay tiene dos velocidades, despacio y muy despacio. Esas son las dos velocidades que tenemos los uruguayos y nos encanta esa velocidad. O sea, esas son las dos. Si uno va despacio y quiere cambiar, va muy despacio nada más, pues no hay otra velocidad. Entonces, como dice el viejo Pepe, nunca nos olvidemos, me decían en algunas reuniones, que la columna siempre camina al ritmo del más lento. Este es un dicho para los que no lo entienden, la columna por la columna guerrillera, y una columna guerrillera cuando camina, que camina como una fila, obviamente para no dejar a nadie en el camino, porque no se puede dejar un compañero cuando vas en una columna guerrillera, el más lento marca el ritmo. Porque el que va más despacio, todo el resto tiene que ir a esa velocidad para no dejar a nadie en el camino. Por lo tanto, los cambios sociales y los cambios, es el bloque social de cambios, que es la estrategia de asumir que no alcanza solamente con ganar elecciones, eso lo sabemos, lo supimos siempre. Ganar elecciones y lo representativo, el sistema representativo democrático es muy importante, es tener el control del aparato del Estado, pero no es suficiente para los cambios estructurales que la izquierda quiere generar. Hay cambios culturales que lo resumen esa frase, y vuelvo a citar a Pepe, así te gusta que cite a Pepe todo el tiempo, como lo dice Pepe todo el tiempo, si no cambias vos, no cambia nada. Porque hay cosas que dependen, ahí sí, no es lo individual, es lo colectivo a través de la persona que entienda que hay valores y una discusión de valores que cambia a través de la construcción de determinadas generaciones de posibilidades de una sociedad diferente. En el camino hay que gobernar, porque esto es muy lindo decirlo, el viejo se hace famoso diciendo todas estas cosas, pero en el camino todos los días hay que generar hechos concretos porque hay que solucionar los problemas concretos de la gente. Y se solucionaron mucho, con mucha mucha voluntad política y decisión política. Compañeros, quiero decirles algo que es mi mayor experiencia. Es mentira que no se puede. Y es mentira que el voluntarismo es un problema, pero la falta de voluntad es un problema mayor todavía. Muchas veces no se puede porque no se quiere o porque no se anima. Muchas veces basta la decisión para avanzar y ver que los temas no son ni tan difíciles ni tan imposibles como simplemente el hecho de avanzar. Voy a contar una anécdota. Yo soy, todavía me tengo que acostumbrar como los duelos, cuando se muere alguien, que uno sigue diciendo, aquel que está ahí ya se fue. Cuando era, hasta hace poco, entre otras agencias, presidente de la Junta Nacional de Drogas, tuve bajo mi responsabilidad diseñar todo lo que era la creación del mercado regulado de marihuana. ¿Cómo se llevó a esta decisión? Les voy a contar porque no lo conté nunca, ni en Uruguay. Veníamos discutiendo en la Junta Nacional de Drogas del principio todo el tema de la marihuana. La marihuana era, por lejos, la droga ilegal más consumida en Uruguay. La primera droga consumida en Uruguay es el alcohol, y es legal. La que genera más daño en la sociedad uruguaya hoy es el alcohol. Por eso el presidente Vázquez acaba de generar, que muchos lo critican, la Constitución Antialcohol. Nosotros presentamos un proyecto de ley, por eso él va a hacerlo de vuelta. Yo como presidente, lo dije en el reportaje que hice unos días antes de irme, mi mayor fracaso como presidente de la Junta Nacional de Drogas fue que fue más fácil en Uruguay aprobar una ley para legalizar la marihuana
que una ley para controlar el consumo de alcohol. No para prohibir el consumo de alcohol, para generar un consumo regulado de alcohol. Uruguay no tiene licencia de alcohol, es el único país de América Latina que uno vende alcohol en donde quiere, simplemente si tiene condiciones bromatológicas y un sellito de la intendencia, pero no tiene una licencia específica de alcohol, no está medido a cuántos metros está de una escuela, a cuántos metros está de un jardín de infantes, a cuántos metros está de un sanatorio, no hay nada. A cuánto si una persona que está manejando puede comprar alcohol o no. No existe ningún tipo de regulación. Y ese es el problema más dramático en Uruguay, en la sociedad uruguaya. No solamente en los jóvenes, en toda la sociedad uruguaya. No el alcoholismo, que es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud. El consumo abusivo de alcohol. El consumo abusivo de alcohol es gravísimo en Uruguay. Somos el segundo país después de Chile con el consumo de alcohol más precoz en los niños y adolescentes. A los 12 años que consume alcohol de manera abusiva en Uruguay. Uruguay tiene una población de 1,5 millones de habitantes en Montevideo y de 3,5 millones en todo el país, 25.000 intervenciones por fin de semana de intoxicaciones por alcohol entre menores de 25 años. Esa es la realidad de Uruguay. O sea que no es que se mamaron lo que se mamaron y se emborracharon, no, lo que se mamaron y emborracharon son los que llegaron con coma alcohólico coma alcohólico es una expresión, no digo que tengan coma alcohólico técnicamente, los que tuvieron que ir a llevarlos a una policlínica o una clínica porque estaba en una situación de haberse emborrachado de una manera muy grave. Son 25.000 por fin de semana en Uruguay. El segundo droga más consumida en Uruguay es el tabaco o la nicotina, porque es la droga que genera la adicción a la nicotina, que habíamos tenido una política de regulación muy fuerte. Y la droga más consumida, el 90% del mercado ilegal era la marihuana. La pasta base, que es muy famosa, es Paco en Argentina, el bazuco en Colombia, que nació en la crisis, fruto del crecimiento de la realidad económica, empezó a bajar y la cocaína se ha mantenido en los niveles históricos de consumo, no ha subido mucho, un poco había bajado por la crisis económica, vuelve a subir porque hay más plata para comprar cocaína, pero es muy marginal, no lo consumen los pobres, lo consume la clase media y la clase media alta, los profesionales, y por lo tanto no es tan atacable socialmente porque los que forman opinión son los que consuman la cocaína, y esa es la realidad de la sociedad. Se critica mucho más y era mucho más grave, y aparecía en la tapa de los diarios del país el consumo de un pobre chiquirín que consumía pasta base, pero nunca apareció una tapa de un diario diciendo la cantidad de cocaína que consumen en Carrasco, en Pocitos o en Punta Gorda, para los que conocen Montevideo, los barrios de la clase media alta o alta. Eso no es tapa en ningún diario, en ninguna parte del mundo, y no hay tanto drama con la cocaína porque los que forman opinión, tanto en la prensa como en la sociedad, son los que consumen esa droga. Por lo tanto, cuando discutimos esto, veníamos discutiendo la legalización y en un momento hubo un problema en Uruguay sobre aumento de violencia. Uruguay ha habido un cambio social importante en algunos sectores donde hay un aumento de violencia importante en el gobierno. El PP quería hacer un ataque a ese aumento de violencia. El narcotráfico en Uruguay se había instalado fruto del que venía hacia el sur, había mucho en Argentina y en Paraguay, y venta hacia España a través de África y a través de Brasil y del puerto de Montevideo. Era un lugar de tránsito que venía generando problemas porque el narcotráfico, algunos sectores se estaban instalando en algunos barrios de Montevideo por primera vez, instalándose definitivamente como algo que no conocíamos en Uruguay, que empezó a aparecer en Uruguay el ajuste de cuentas porque la tasa de homicidios en Uruguay creció de manera importante. Seguimos siendo el país de América Latina con menor tasa de homicidio cada 100.000 habitantes, pero pasamos de 6 a 8. Para dar una idea de lo que estamos hablando, son 80 en Honduras, son 25 en Argentina, son 50 en Caracas, son 11 o 12 en Chile, 20 y pico en Brasil. O sea, para ubicarlo en lo que estamos hablando. Uruguay pasó de 6 a 8, pero pasamos de 6 a 8 en cuestión de menos de 7 años. Y la mayoría de los homicidios eran ajuste de cuentas, lo cual generaba un cambio cultural muy fuerte. Ya no eran homicidios pasionales, que era la gran mayoría, o problemas de personas que tomaban y se peleaban, empezaron a aparecer los homicidios de ajuste de cuentas. Entonces, en un consejo, cuando empezamos a discutir el debate, y todo esto lo hice muy largo para contarle cómo razona Pepe y por qué la voluntad. Entonces dijimos, bueno, podemos generar un mercado regulado, legalizar o no legalizar, no, que el Estado se haga cargo de las experiencias en el mundo en reserva, porque es un tema muy, muy polémico, nos van a matar. Las encuestas daban y siguen dando, que la mayoría de la gente por el discurso único piensa, legalizan la marihuana, quieren que consuman la marihuana. No, la marihuana es muy mala, como el consumo de alcohol abusivo es muy malo, como fumar un cigarrillo es muy malo. Pero la pregunta es cuál es la solución para tratar las adicciones a este problema, no la droga en sí mismo. Y en una reunión de Consejo de Ministros, Pepe dice, bueno, empezamos a discutir los argumentos y todo, y dice, bueno, las complicaciones. Entonces, quiero que me den un argumento de por qué no tenemos que cambiar la política con respecto a la marihuana, dice el viejo Pepe, al estilo de él, no con estas palabras. Pepe habla, como ustedes saben, de una manera más campechana. Y a nadie se le ocurrió un argumento
sólido. Decía, bueno, es un ataque, le vamos a quitar el mercado del narcotráfico, vamos a generar un control, vamos a identificar las adicciones, vamos a poder trabajar en un mercado regulado, vamos a poder hacer esto. ¿Qué es lo que está en contra? Y que esto puede ser peligroso. Peligroso porque, y políticamente, pero ¿cuál es el argumento de fondo que está en contra? Silencio. Entonces el presidente dijo, bueno, si es así, lo único que hay que hacer es tomar la decisión, vamos a hacerlo. El estilo de Pepe, el vamos a hacerlo de Pepe, nació todo lo que hizo el otro día. Lo único que se hizo fue empezar a decir, señores, vamos a mandar una ley al Parlamento y vamos a legalizar esto, con todos los argumentos. Fue un momento de decisión, como fue un momento de decisión cuando vinieron al Parlamento y nos dijeron, vamos a votar la ley, de que obviamente el Frente estaba todo de acuerdo, que no había problema, hicimos el avance en el tema del aborto. Para muchos uruguayos no fue un avance, pero para nosotros sí, la interrupción voluntaria del embarazo. No es que nos gusta que la gente aborte, la pregunta es si había que criminalizar a las mujeres por tomar una decisión que depende en gran medida de ellas mismas, porque es su decisión y su cuerpo. Y después estaba el tema del matrimonio del mismo sexo, y que generábamos, había una lucha. Nosotros ya habíamos votado en el periodo anterior la unión concubinaria, que significa la unión civil, que tenían los mismos derechos que el matrimonio, pero había un tema simbólico de que el matrimonio que era de hombre y mujer pudiera transformarse igual que el matrimonio entre hombres. Se hizo también, y todo eso en un hombre como Pepe, que la mayor virtud que tenía era háganlo. No es que en la comprensión de ese avance de la dimensión de esos derechos. Voy a terminar un poquito sobre Uruguay contándoles qué es lo que... Porque hay muchas cosas. 7.000 millones de dólares de inversión en energía. Uruguay hoy es el país de América Latina que es el único país que tiene más del 50% de su matriz energética en energías renovables. Cuando llegamos al gobierno nosotros, en el 2010, no estoy hablando del primer gobierno de Frente, era menos del 15% de la matriz. Llegamos al 50% en 5 años, no lo hizo nadie en América Latina en el plazo que hicimos nosotros. En un país de 3,5 millones de habitantes, con un PIB de 56.000 millones, 7.000 millones de dólares de inversión en 5 años, gracias a la crisis española en particular, porque hay muchas empresas españolas se han ido a trabajar allá, nos han llevado los molinos de viento, o no sé si han ido a Uruguay. Si uno recorre las carreteras y va por el interior de Uruguay, no lo puede creer. No lo puede creer el movimiento que hay, no puede creer los hilos, las carreteras llenas de camiones, no puede creer la cantidad de energía eólica que hay. Una revolución en el tema energético, que éramos el país más pobre energéticamente y hoy le vendemos energía a Brasil y Argentina en menos de 10 años. A países ricos en energía nosotros le vendemos energía. Crisis energética en la región, el único país que no tiene. Cuando yo era chico, ya hace unos cuantos años, 40 años, pero parece que no, pues no le pasa el tiempo. Los apagones no era algo tan raro en Uruguay. Todos nos acostumbramos, no es que vivíamos de apagón en apagón, pero los apagones es una cuestión natural, que en el invierno de alguna manera se iba a caer, el apagón iba a venir, y en algún momento íbamos a tener 1, 2, 3 días sin apagón, sin luz. Y así otros años. Hoy hace años en Uruguay que nadie sabe lo que, excepto si hay un temporal y se cae una línea en un barrio determinado. Nunca más sucedió eso. En la salud, el avance ha sido espectacular. Yo lo califico así porque ha sido espectacular. Por supuesto que nos falta mucho, por supuesto que quizás no podemos comparar a un país como España, ni como Francia, ni como Inglaterra en su atención de salud, pero hoy la atención de la salud pública, el modelo del Sistema Nacional Integrado de Salud ha generado una universalización. Hay 500.000 gurises que no estaban en el sistema, que estaban en el sistema público, pero no tenían hoy lo que tiene el mutualismo. Tenemos la queja de la clase media, que no le gusta que la misma empleada que está en su casa se atienda en el mismo lugar que se atiende su hijo. Pero eso es parte de la construcción de igualdad. Le voy a contar algo que también, porque estoy acá fuera de la política, ahora con el gobierno suena muy soberbio. Mi mayor alegría, y Pepe siempre lo cuenta como anécdota cuando está hablando de lo que me pasó a mí. Mi tercera hija nació en el 2010. Yo ya era el prosecretario de la Presidencia de la República, rango de ministro, súper importante. Nació en el CASMU. CASMU es una mutualista, para los que no conocen, muy común en Uruguay, normal. Y nosotros habíamos pagado, durante 6 meses, se podía pagar una cuota para que en ese momento mi mujer pudiera tener una habitación sola, pero estaba sujeto a disponibilidad. Cuando llegó el momento del parto, no había disponibilidad. En la misma habitación donde nació mi hija, compartiendo con los 2 bebés que nacen y los ponen los 2 juntos, estaba la señora que estaba al lado, era una limpiadora de una empresa de limpieza de un edificio. Es difícil que se encuentre en otro país nivel de igualdad donde la hija de alguien de rango de ministro nazca en las mismas condiciones, atendida por el mismo médico, con una diferencia de pocos minutos, horas, y atendido con el mismo nivel de atención que teníamos los que estamos en el gobierno. Y eso es un avance enorme que hizo el Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene otros problemas, que tiene problemas de otro tipo, que hay mucha espera para los especialistas, que la gente se queja porque hay mucha gente en las mutualistas y antes había menos, que genera una cantidad de problemas que hay que ir resolviendo, que tenemos un problema de financiamiento global del sistema por atender
tecnología médica avanza enormemente y ahora todo el mundo va a internet y pide, yo quiero hacerme esto otro, lo que me dijo el médico. Aparte hay una ruptura de la relación médico-paciente, ya nadie confía en el médico. Cuando yo era niño, o cuando mis padres eran niños o mis abuelos eran niños, lo que decía el médico era palabra santa, nadie lo iba a discutir, era el cura, el médico, el comisario, y nadie lo discutía, y el maestro. Ahora se discute con los maestros, se discute con todos, sabemos un poco de todo, y aparte nos hemos transformado en eso. Así que el avance es, en lo global, el otro elemento que fue sustancial del gobierno de Pepe. Nunca hubo tan bajo desempleo en la historia del país como cuando Pepe fue presidente. Ese es un dato objetivo. Como decía mi papá, que te lo saque Ben Casey, que era un programa de televisión muy viejo, que los viejos se acordarán. Porque a la derecha no le gusta, digamos, esto, pero es la realidad. Hay datos objetivos. Después hay problemas. Ahora, nunca hubo tan bajo desempleo, menos del 6% de desempleo. Y llegamos al récord histórico de que se mide desempleo del año 59 en Uruguay. Y la primera estadística fiable de 61, porque la de 59 y 60 tenía una metodología que fue discutida, pero para tomar desde el año 61 hasta hoy, nunca habíamos llegado al nivel más bajo de desempleo. El desempleo estructural en Uruguay está entre el 8 y 9%. El desempleo más bajo en Uruguay llegó, bajo el gobierno de Pepe, llegó al 4,8%, 4,9%. Eso fue un pico, un momento muy particular, pero el promedio no superó el 6%, 5,6, 5,7% del promedio del gobierno de Pepe. Y al mismo tiempo, porque no era solo que bajó el desempleo, aumentaron los salarios reales como nunca en la historia. Y los veteranos, Pepe incluido, cuando te hablan de la década de 50, de Don Luis Valle, te dicen, no, la época dorada, la pobreza que había en la época dorada de Uruguay, a la pobreza que hay hoy, y el salario real que cobran los trabajadores al mismo nivel, está hablando de no solo de salario real, ssino de capacidad de compra y de vida, hoy es muy superior al mejor momento en la historia del país. ¿Que esto es un paraíso? No, no hay paraíso en la tierra. ¿Que hay muchos defectos? Lo hay. Uruguay es un país de $17.000 per cápita, el más alto de América Latina. Ustedes están en España, todos los españoles dicen que hay una crisis horrible, están en $35.000 per cápita. Ojalá nosotros, como dice Pepe en un reportaje que le hizo mi amigo Tony, nosotros tuviéramos la crisis que tienen los españoles. Yo recorro ahora, llegué a Barcelona, yo conozco muy poquito Barcelona, tuve apenas unas horas, llegué al avión hace unas horas, y la verdad que uno camina un poco, seguramente es difícil vivir como cualquier parte del mundo, en ningún lado las cosas son gratis, pero hay sociedades que acumulan y generan redes de protección que generan posibilidades para que la gran mayoría, no todos, porque siempre hay problemas con algunos sectores, pero generan una acumulación social que permite que el avance en una sociedad, con una acumulación de varias sociedades, de generaciones que han trabajando, generan un cambio importante. Uruguay está en ese proceso. Ni el mundo empezó con nosotros, ni se va a terminar cuando nosotros nos vayamos, dice el viejo. Pero lo que nosotros queremos es consolidar un proceso. Porque hay algo que aprendimos. Y voy terminando con esto para no aburrirlo. No hay atajos en esto. A mí me hubiera encantado vivir en la época de los atajos. Por mi forma de ser. Ojalá yo pudiera haber hecho la revolución, por lo menos haberla soñado, por lo menos haber pensado que la podía hacer en mi vida, agarrar que con un acto, con un momento o con una lucha era cuestión de pelear de determinada manera para que el mundo y el ser humano cambiara. Eso ojalá yo hubiese nacido en esa época. Nací en otra época, un poquito más complicada porque se nos cayeron todas las épicas de la gesta, pero están los tipos como Pepe para recordarnos lo que dijo siempre. Ni abjuramos, no yo que era un niño, no lo había vivido, ni abjuramos de lo que fueron ellos, porque uno se hace cargo de la historia de la izquierda, de toda la izquierda, con los aciertos y los errores, pero entendemos que este no es ni el 71, ni el 68, ni el 84, ni el 89, ni el 94, ni el 99, ni el 2004. Tenemos que entender cómo entendemos en clave qué es en esta etapa histórica de Uruguay el Frente Amplio del siglo XXI y qué es lo que tenemos que hacer en concreto para seguir avanzando y acumulando en la sociedad uruguaya. Esa es la pregunta central. Porque cuando yo voy a los comités de base en Uruguay, a mí me pasó algo muy gracioso cuando todavía era prosecretario. Y un viejo me dijo, bueno, Canepa, lo que pasa es que nosotros que estamos en el 71, y yo a vos no te vi en el 71, yo no era ni proyecto, no había nacido en el 71, tenía un problema enorme, nací un par de años después, un lío enorme. Es muy difícil, yo entiendo la añoranza de lo que fuimos. Si hay algo que nos gusta a los uruguayos, tenemos una fiesta de la nostalgia, único país del mundo que llora lo que fue, ya lo dice el tango, ¿no? Es la vergüenza de haber sido y lo de ya no ser, es parte de la idiosincrasia nacional. Sin embargo, hay, como dicen las murgas, un nuevo uruguayo. Yo cuando era niño, Uruguay era una cosa gris,
habíamos ido a la Suiza de América, se hablaba de lo que había sido Maracaná, todavía muy presente en la cabeza de todos los uruguayos, que lo reivindicamos y estamos orgullosos de esa historia, pero hasta la selección nos hizo cambiar, hasta el fútbol, que como que es algo religioso en Uruguay, la gente vive de otra manera, mira el país con otros colores, hay otra capacidad de soñar y de pensar en el país, sabiendo que es difícil, porque una sociedad pequeña, en términos de tamaño, tiene otro tipo de problemas, ventajas y desventajas. Yo siempre pongo el ejemplo, nosotros vamos a hacer, aunque la economía esté muy bien en Uruguay, vamos a ser un país emigrante, y por suerte, yo no estoy en contra de que la gente se vaya y o pueda volver, y que algunos vuelvan. Hay muchos españoles ahora con la crisis que están en Uruguay, y hay muchos uruguayos que, me lo decía ahora la cónsul, fueron a Uruguay y volvieron corriendo, porque muchos a su vez, cuando uno vive en otros países, normalmente termina a mitad de camino, termina no muy cómodo en el lugar donde está, muy incómodo donde vuelve, tiene que empezar a reconstruir muchos de esos hechos. Pero siempre cuento, yo fui invitado a Nueva Zelanda por el primer ministro en una visita, una semana muy interesante, y me llamó la atención Nueva Zelanda, un país, el índice de desarrollo humano está entre los primeros 3, es uno de los países más desarrollados del planeta, un nivel de vida impresionante, una calidad de vida como el europeo, porque puedes tener mucha plata y como los gringos, yo no les recomiendo, la calidad de vida de Estados Unidos es muy inferior a la europea, la calidad de vida en Nueva Zelanda es enorme, es una isla en medio de la nada, lo que tienen más cerca es Australia, Sydney, a 4 horas de avión, no como nosotros que cruzamos el río, tenemos a Buenos Aires a media hora de avión o 2 horas y media de barco, o a Brasil a 300 kilómetros, no, hay que tomarse un avión y dice 4 horas, que no es barato, o un barco que te dura un día el viaje para llegar a Australia. Y tienen una gran emigración de jóvenes hacia Australia. Uno de los países que tiene un índice de desarrollo humano enorme. Vos decís, pero ¿y cómo puede ser un país que está espectacular, la gente se le va? Porque los países chicos la gente le gusta irse porque uno no tiene un Barcelona, no tiene una Barcelona, no tiene una Madrid, no tiene un París. Hay necesidades que muchas veces son económicas y muchas veces oportunidades. Hay oportunidades de desarrollo que se dan en determinadas escalas que no necesariamente se dan en el país. Y lo importante es que ese tipo de salidas y entrada al país, porque que no se vayan obligados porque la economía los obliga a que se están muriendo de hambre y se vayan, pero Uruguay se va a transformar en un país de entrada y de salida permanente por el avance que el propio país tiene. El final es decirles, nosotros estamos empezando ahora un ciclo que va a ser muy difícil. Es muy fácil, a mí me gusta cuando comparan, porque los políticos siempre jugamos con las cifras, ¿no? Las cifras dicen lo que uno quiere, pues cualquier cifra se muestra de la manera que uno quiere. Y lo pone, y uno compara desde cuando quiere, y dice, bueno, del 2000 a 2014 avanzamos tanto, sí, pero ¿y qué pasó del 98 a 2014? Cuando uno pone el parámetro es lo que termina definiendo lo que va a ser. Pero hay algo irrefutable. Hoy el país está mucho mejor. Tuvimos un ciclo de commodities, o sea, de materias primas, muy expansivo en América Latina. Un día aparecieron los chinitos que empezaron a comer, y empezaron a poner más aceite de soja en la comida, y brote de soja de mañana comen, así que mientras sigan comiendo eso, vamos a seguir andando muy bien. Pero no es solo la primarización de la economía, hay toda una discusión. En Uruguay, ustedes saben que históricamente la carne, fue cuando éramos chicos en la escuela, nos decían nuestro principal producto de exportación la carne, que ya no lo es más, pero sigue siendo un producto importante. Típicamente un commodity, típicamente una producción primaria. Tirás una vaca a comer pasto y listo, con esto ya producís, no hay nada que agregar. Un peón cada 3-4 hectáreas, cada 300, 400 cuadras, y ya tenés posibilidad de 3-4 peones y con eso producís. No hay valor agregado. Es muy discutible. Uruguay siempre fue el cuarto en precio entre los 4 primeros exportadores del mundo. Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay son los 4 exportadores de carne históricamente. Exportadores, no productores, porque la Unión Europea produce más que todos y Estados Unidos produce más, pero no venden tanto, consumen internamente. Nosotros somos los principales exportadores. Hoy, desde el año 2011, Uruguay es el país con la carne más cara del planeta. Y nosotros le vendemos carne a 126 países del mundo. Somos el país que a más países le vendemos. Australia creo que nos pasó por un país y Nueva Zelanda hasta ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿La calidad de la carne es diferente? Básicamente la misma, es la mejor calidad del mundo, pero la australiana y la neozelandesa también. Argentina ha bajado mucho por otras razones. Pero nosotros agregamos tecnología, somos el primer país en el planeta, y miren cuántas cosas le digo, somos el primer país del mundo, y no soy un argentino ni un brasilero para creer que esto mentira, es así. Es verdad lo que les digo, no es que les invento, somos lo mejor del mundo para decirlo, es la verdad, es un dato objetivo. Somos el primer país en el mundo que hizo una trazabilidad ganadera absoluta.
Hoy tenemos caravaneadas con caravanas, con chip. Si ustedes van a Uruguay no la van a poder creer. Hoy la gente para contar el ganado ya no se para, no se juntan un rodeo y se cuenta. Van con unas maquinitas, pasan con una camioneta, porque los señores ahora en el interior, no solamente los dueños de las estancias, ahora van mucha gente en las camionetas, van pasando en un campo y se siente pi, 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 van contando y aparece el conteo de la máquina, porque está todo caravaneado obligatoriamente, donde se puede saber desde el momento del nacimiento toda la evolución, qué comió, cómo subió, y uno cuando llega el bife de, como le dicen los argentinos, acá le dicen también como los argentinos, el bife ancho o nuestro asado famoso, el pedazo de asado, uno puede tener una información de dónde vino, con dónde se produjo, quién fue el lugar, qué comió, qué no comió, cómo se procesó, único. Y eso nos hizo entrar con un precio muy caro a los que son los mercados más exigentes del mundo, que son los asiáticos, Japón, Corea y también algunos sectores de China. Ese es un ejemplo donde Uruguay avanzó mucho en el valor agregado también, pero tenemos una región que se nos complica. La región es una región que uno está en el barrio y no se muda. A mí me hace mucha gracia a los uruguayos que como fuimos la Suiza de América, nosotros tenemos el problema de que nos sentimos más europeos de lo que somos. En realidad somos mucho menos europeos de lo que creemos, pero nos creemos europeos porque viajamos por América Latina y no se siente europeo. Pero en realidad es verdad que no somos exactamente, tenemos una particularidad de una sociedad que lamentablemente es la única que no ha tenido significativamente nativos que tuvieran una influencia, porque hay toda una discusión si quedan o no charrúas o descendientes de los guaraníes en Uruguay, pero no han tenido una incidencia histórica relevante como han tenido en otros países. Si no, basta ver lo que significa Evo para toda América Latina, la presidencia de un indio Aymará en América Latina, un país que siempre estuvo mirando hacia el norte. En Uruguay, hacia el norte era Europa, no Estados Unidos, un Uruguay donde la clase media alta y la élite siempre vio como algo natural que su clase alta y la educación fuera en la Sorbonne, fuera en Francia, fuera acá en la Complutense, o era España o Francia o Italia, los destinos manifiesto para ellos. En ese sentido, lo que cambió es que hoy nosotros estamos muchísimo más integrados a la suerte de la región, para bien y para mal. Es una región que ha avanzado muchísimo, pero que tiene un desafío enorme. El ciclo económico que ayuda, aunque no hay que confundir crecimiento con desarrollo. Crecimiento económico es una cosa, pero no es suficiente y ni siquiera muchas veces es imprescindible, pero no es suficiente y no define el desarrollo. A mí cuando me dicen, nosotros crecimos tanto, los peruanos, tienen 2 Ruandas dentro de Perú, disculpen si hay un peruano acá, ¿no? Hay no una Ruanda, 2 Ruandas dentro de Perú, de los niveles de desigualdad brutal y pobreza que tienen, y andan por ahí locos de la vida contando lo exitosos que son. Es un problema de cómo medimos el éxito. Para nosotros el éxito es la lucha contra la desigualdad. El crecimiento económico nos ayuda a consolidar la política pública que necesitamos para construir política de igualdad, pero no es un fin en sí mismo, y por lo tanto hay que tener muy claro qué es lo que uno mide como éxito en su ejercicio de gobierno. Para nosotros no el haber crecido económicamente, el haber generado una mayor igualdad fue a través del salario real de los trabajadores. Nunca aumentó tanto el salario real de los trabajadores como bajo el gobierno de Mujica, nunca hubo tan bajo desempleo, hubo una consolidación de los derechos de los trabajadores fuertemente. Hay enormes desafíos, la educación sigue siendo un déficit importante y tenemos un debate de fondo, por más que en Uruguay todavía tiene un dejo de una cultura general que le permite, yo creo que tener cierto grado de distinción en la región. Obviamente estamos muy, muy atrás en muchos temas y eso va a haber que cambiarlo, pero es difícil por lo que dije hoy, las 2 velocidades, nunca nos olvidemos. El día que si uno quiere ir muy rápido en Uruguay, lo único que va a hacer es retroceder, porque no hay forma de ir más allá de lo que la mayoría de la sociedad uruguaya quiere avanzar, y el avance en Uruguay, por más rápido que parezca, y parece paradójico o contradictorio aparentemente, pero no lo es, somos una sociedad que avanzamos mucho en algunos derechos, pero somos profundamente conservadores. El uruguayo primero presta un pedacito de la pelota y cuando ve que el otro la cuida bien le da la otra mitad de la pelota para que se la lleve, nunca la da de golpe, siempre está chequeando y somos bastante desconfiados. Por lo tanto, el uruguayo es una persona que está hecha de una manera donde siempre tiende a minimizar el riesgo. Siempre hay una anécdota y termino, ustedes lo saben porque somos casi todos uruguayos, cuando en el mejor momento hay gente que está trabajando muy bien, está muy bien, preguntar ¿cómo vas? Y ahí voy tirando. Esa es una forma, ¿no? Puede estar en la mejor casa, en el mejor auto, en la mejor cosa, la familia espectacular, y como ahí voy tirando. Nunca va a decir que está bien, un uruguayo nunca va a decir que le está yendo muy bien, al contrario, va a tirarse para abajo. Y como decía un amigo, y espero que los argentinos no se enojen, ¿no? Lo que hay que hacer es, los argentinos ganan 1.000, dicen que ganan 10.000 y gastan 100.000. El uruguayo gana 1.000, dice que gana 100 y gasta 10. Esa es la gran diferencia entre los uruguayos y argentinos. Pero lo que quiero decirles es que ha sido unos años, en resumen, mucho avance.
hay debes. Seguramente las preguntas que me hagan van a decir una cantidad de cosas que no están bien porque siguen la cotidianidad de Uruguay. No nos confundamos de algo, ¿eh? En el mundo que vivimos ya no son los diarios los que marcan la agenda. Ahora los políticos nos levantamos de mañana y hay una página, un portal, una página web que pone una noticia. A media mañana ya hay otra noticia, pues ya se contestó otra noticia, esa noticia ya es vieja a la noche. La inmediatez con la que se vive en las sociedades hoy en día, y vivimos nosotros cuando estás en el gobierno. El accidente que pasó aquí, saliendo el avión ahora que iba a Alemania, la noticia fue de mañana, a la tarde parecía que uno ya se había aburrido de escuchar la noticia, para allá que fue dramática, porque ya se sabía todo, y era, pensar que en otra época uno podía pasar varios días, hoy en 48 horas ha habido más información, un bombardeo de información y permanentemente se está renovando. Por lo tanto, no hay que perder la perspectiva. Cuando uno quiere seguir la realidad a partir de lo cotidiano y de la coyuntura, puede perder la perspectiva de lo que significa. Hoy el país está mucho mejor y empieza a entrar en un debate mucho más fuerte. A América Latina se le terminaron los vientos a favor. Como todo ciclo, lo que algo entendemos del capitalismo es así, llamarse la atención, el capitalismo tiene sus ciclos, y mientras vivamos en este sistema capitalista va a seguir teniendo sus ciclos, algunos más largos, otros más cortos. Había un señor ruso que se llamaba Kondratyevsky, que andaba los ciclos largos de Kondratyevsky, que demuestran cómo los ciclos económicos siempre se dan en el capitalismo, no solamente lo que decía la desigualdad. Ahora descubrieron los gringos, porque este francés Piketty, que hizo este libro que se llama El capitalismo del siglo XXI, yo lo acabo de terminar de leer, es muy interesante, porque dice lo mismo que dijimos en la izquierda, por lo menos en la izquierda latinoamericana, uruguaya o europea, o lo que sea, hace 50 años, pero como es un francés que da clases en Harvard, los gringos por primera vez descubrieron que la desigualdad es un problema en el capitalismo. Pero está bárbaro. Mejor que lo descubran así, mejor que se haga famoso un hombre, se llene de plata hablando de la desigualdad, porque por fin se han dado cuenta que el problema central en el sistema sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Algunos me dirán, en 5 años no vamos a cambiar el sistema. Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes en medio de una realidad y de una interdependencia global determinada. Lo peor que podemos hacer es pensar que nuestras utopías se pueden construir en realidad solamente por la voluntad o las ganas que tenemos. Lo que hacemos es acumular en la construcción de una sociedad que soñamos que la vamos a poder hacer diferente. Hoy, en nuestra opinión, avanzamos mucho. Para algunos ha sido muy poco. Seguramente, aunque no me crean, muchos de nosotros, cuando nos fuimos del gobierno, yo el otro día enseguida estuve con Pepe, por suerte el otro día, y le decía, espero hay que tener tiempo para la perspectiva, pero la única sensación que tenía era de frustración, porque uno siempre se queda con lo que no pudo hacer, o lo que no salió bien, o lo que faltó, o lo que falta hacer, o lo que uno podría haber hecho distinto. Pero yo me siento muy tranquilo de que todavía en Uruguay hay muchos, no solamente quien habla, no solamente en Mujica, no solamente en el Frente Amplio, hay mucha gente que todos los días trabaja fundamentalmente porque cree en un proyecto colectivo, cree en un proyecto que va más allá de lo personal, cree en un proyecto que es de un conjunto de hombres y mujeres que creen fuertemente que van a hacer las cosas mejor. Por supuesto, después todos somos hombres y mujeres, falibles de cometer errores o de caer en miserias humanas, como todos podemos caer, pero nunca nos olvidemos, y termino con lo que le dije desde el comienzo: no hay ningún cambio, no hay ningún proceso que se haga por atajo. Ese es el primer aprendizaje que hicimos. No hay atajos, hay solamente un camino largo de acumulación, de un aprendizaje permanente, de acumular un paso tras otro. Y eso se hace entre las grandes mayorías, no se hace con un grupo ni con un iluminado. Gracias. Bueno, Diego, muchas gracias. Bueno, es el turno de ustedes ahora y, por tanto, vamos a agrupar preguntas, 4 o 5, y después él responde y vamos así siguiendo, ¿sí? Tenemos el micrófono. Empiezas. Espera, Pedro, ahora. Primero tú. Espera un momento. Aquí. Adelante. Bueno, me alegro que hablemos de Uruguay, porque Pepe Mujica más bien nos hablaba de ética política más que del Uruguay, y por eso nos gustaba también, porque nos hablaba de eso, en un mundo donde la ética política está en el suelo, como nos recordaba hace 2 días Carolina todo aquí en nuestra misma sala, y como no en España, jodida España está, por eso. Y también Chile, mi país, donde en estos momentos se vive una situación muy crítica sobre estos temas de ética política.
quería preguntarle dos cosas. Una, ¿qué pasó con la educación en el gobierno de Pepe Mujica? Sí. Y la segunda, ¿cómo veían ustedes desde el gobierno del Frente Amplio a América Latina, a la América Latina de ahora? ¿Cuáles son sus principales problemas? Venezuela, Colombia, los problemas que ustedes tienen con los argentinos, ¿cómo se explican? ¿Cómo reflexionaban ustedes sobre América Latina en el gobierno de los 4 años o los 5 años de Mujica? Pásaselo aquí, Pedro. Es chileno. Sí. Pues si no lo habías notado. No, ya dijo que era chilena, aparte. ¿No lo dijiste? Ah, Sí, no, sí, no, dijo, disculpa. se le nota en el tono de voz todavía. No dijo huevón, pero viste que casi lo pone. Dijo po. Pedro. Bueno, Uruguayo. Sí. toda la... Bueno, muy bien la exposición, yo creo que ha sido muy bastante sintética, pero que muy efectiva. Los que llevamos muchos años aquí fuera y hemos ido viajando al Uruguay, comprobamos todo esto que dijiste, ¿no? O sea, el cambio que se ha dado en los últimos 10 años en Uruguay, ¿no? Y en todos los aspectos, ¿no? Nos vemos menos gris también, eso es cierto. El PP no vamos a hablar porque habla por sí solo. Te voy a hacer dos preguntas que quedan pendientes. Uno, que estamos aquí fuera. Uno es, ¿qué pasa con el voto en el exterior? Claro. Sí, porque es el momento de preguntar. No, tienes razón, dale. Siempre. Vale, y el otro, entre todas las preguntas que tengo pendientes, voy a hacer otra nada más. Una de las cosas que decía Pepe que a él había quedado, digamos, en el tintero, era el cambio de estructura del Estado, ¿no? O sea, un Estado, sí, no, la realidad, ya me vas a decir que velocidad baja, velocidad, y el viejo va a decir, bueno, y hay otra velocidad que es más lenta todavía, ¿no? Sí. Pero bueno, esta es la realidad. No, bueno, sí. ¿cuál es si hay proyectos, si hay posibilidades, se va a intentar hacer algún cambio de modernizar el Estado, por decirlo así, y quitarle el clientelismo que ha funcionado en Uruguay durante 100 años, ¿no? Sí. Pedro dijo todo lo que... Sí, ya está. Todo. ¿Quién más? Educación y Estado. ¿Quién más? Sí. Allí detrás, Víctor Sesplau. Aquí. Hola, bueno, gracias por la intervención. Y yo quería preguntarte por la cuestión tributaria. ¿Cómo ha afrontado el gobierno de Mujica la cuestión tributaria? Es uno de los países que ahora mismo se está destacando en América Latina por haber emprendido y haber conseguido, que es lo más importante, haber conseguido la cuestión de la reforma tributaria, que es uno de los retos que tiene América Latina en el momento de la crisis de las commodities y el problema de financiación. ¿Cómo lo ha afrontado? Y por último, que chico joven. Como bien lo mencionaron allá adelante, la situación de Venezuela le concierne a Latinoamérica entera y sin embargo lo que hemos visto en los últimos años es que no ha hecho sino exponer la debilidad de la diplomacia entre países en Latinoamérica, la degradación de organismos multilaterales como la OEA, UNASUR, la CELAC, el ALBA, que han sustituido la defensa objetiva de la democracia por favores económicos, por simpatías ideológicas y por todas las cosas que usted ha dicho. Uruguay hoy es un ejemplo y Pepe Mujica tiene una voz respetable. ¿Qué puede hacer Uruguay para moderar entre países, para reavivar la buena diplomacia, que se trata de la solidaridad entre pueblos, no entre partidos? Y ¿ve usted personalmente, conociéndolo, a Pepe Mujica en alguna posición importante como secretario general, tal vez en algún futuro, moderando relaciones entre países en Latinoamérica? Muchas gracias. Cerramos el primer ciclo aquí. Después Voy a empezar por la abrimos un última segundo. porque hay una. Primero el viejo. Eso hay que tenerlo claro. Pues yo voy a decirle en Uruguay, como hay muchos uruguayos, pero que no son uruguayos, es una forma cariñosa de decir Pepe, Pepe para todo el mundo, para algunos de nosotros, porque estamos más cerca trabajando, a mí me sale es el viejo, ¿no? El viejo con mucha tortura arriba. Por lo tanto, lo primero que hay que entender, que yo quiero que Pepe viva muchos más años más, por él y por nosotros,
exponer a Pepe a cosas que no puede hacer. Por ejemplo, a un hombre de 79 años no viaja todos los días. Como dice Pepe, ser viejo es empezar a no querer salir de casa. Y es una frase de Pepe. Yo te dije que no iba a hablar de Pepe y estoy viendo que estoy muy influenciado. Son de todas las cosas que tengo yo con él. Esa frase, pues, de las millones de frases geniales del viejo, esa es espectacular, porque la dice en La Cotidiana, no la dice en grandes reportajes. Ser viejo es empezar a no querer salir de casa. Y Pepe, yo creo que está jugando un rol hoy, por su peso político y personal y en eso, pero es difícil que ocupe un cargo, primero porque no se siente cómodo en esos ámbitos. No sé, él desacralizó mucho la presidencia, intentó desacralizar la figura de la presidencia y el presidente como institución. Es un hombre que no se lleva bien con los protocolos y las instituciones en la parte personal, por lo tanto no lo veo allí. Después lo que me dijiste, te quiero ser muy claro, a ver, pero ahora a título personal. Yo no, la verdad tuvo otro tipo de problema, no es que se degradó por la situación de Venezuela. Venezuela hoy es un debate de mucha pasión por los latinoamericanos, y como cualquier debate, cuando uno se pone de un lado o del otro, es muy difícil opinar sin que el otro enseguida lo etiquete de alguna manera para ponerlo y encasillarlo en un tema. Yo te voy a decir en opinión personal, no necesariamente la opinión de Pepe, pero en esto no es blanco ni negro. Ahora te voy a decir algo sin hablar de Venezuela, para que nos entiendas a nosotros, o por lo menos a quien habla, que en eso estoy muy cerca de Pepe, por nuestra historia personal, no, en mi caso no mi historia personal, historia familiar, y por lo que uno es parte de lo que uno fue y es. Yo no estoy de acuerdo en lo que hizo, todo lo que hizo la FARC, la guerrilla colombiana. Ahora, nunca vas a escuchar una palabra de condena mía a la FARC, públicamente, en estos ámbitos. Y no voy a explicarte largo rato por qué, pero creo que quede claro eso. Y no significa que apoyo todo lo que hace la FARC, ni que no tengo. Ahora, no voy a condenar públicamente a la FARC, porque hay cosas muy profundas en la historia de cada uno de nosotros, todavía muy cerca de lo que se vivió, que hace que determinado tipo de relaciones son muy profundas y van más allá de la política. Cuando la gente se juega su vida por lo que cree, genera determinado tipo de relaciones y de lazos que son que uno tiene el deber, en mi caso, de respetarlo. Por lo menos no en mi caso personal, porque yo no fui un guerrillero, no era un niño, pero respetamos mucho eso. El caso de Venezuela no es el mismo, pero yo te quiero decir algo. Por supuesto que estoy muy preocupado y muy dolido por lo que pasa en Venezuela. A mí no me gusta que un intento de personas de hacer un gobierno diferente encuentre tantos problemas y tome algunas decisiones que nosotros obviamente en Uruguay no las compartimos, porque no tenemos la misma visión de muchos temas. Ahora te quiero decir algo, si conoces a Pepe, no te digo a mí, porque yo en mi caso puedes decir lo que quiera, yo soy un político, la gente puede decir lo que quiera, pero Pepe no es un hombre que se pueda comprar. Yo te quiero decir algo. Chávez, yo no compartía muchas cosas de lo que pensaba Chávez, lo digo hoy acá primera vez porque no lo he dicho, muchas cosas, tuve la oportunidad de conocerlo. Chávez era un hombre muy generoso, no era solo cálculo político todo, No creas que el mundo es tan así permanentemente. Hay gente que objetivamente tiene una generosidad muy grande. Chávez es un hombre muy generoso. Tenía cálculo político, por supuesto, generó el Petrocaribe para tener influencia política y geopolítica. Lo mismo que hacen todos los países, lo mismo que hace España con Leire cuando lo generó, una cooperación espectacular. España son muy amigos, socialistas, todos de izquierda, pero cuando cooperan los países también y ayudan para generar influencia geopolítica o en su ámbito natural de influencia. Porque España en América Latina fueron los que nos colonizaron América Latina, fuimos colonia del Imperio Español. Todos tenemos nuestra capital en el Imperio. Los africanos que van a Francia van en París, que fue capital imperial. Los ingleses, los que fueron ocupados por los ingleses, van a Londres, y nosotros venimos a Madrid y venimos a algunos veces a Barcelona para hacernos los independentistas. Pero en realidad todos tenemos esa relación, donde la relación de la madre patria, por algo se dice madre patria. Bueno, castigar a Venezuela porque haga uso de determinado juego geopolítico con el dinero me parece realmente injusto. Me parece que no en el mundo actual no lo hace Venezuela, lo hacen todos los países del planeta, todos, blancos, amarillos, negros y azules. Con respecto a lo que Pepe ha ido muchísimas veces a Venezuela, habla mucho con ellos, pero nosotros respetamos mucho los procesos de la gente.
así como no nos gusta que nos digan a los uruguayos, y ahí paso a explicar a los argentinos, no nos gusta, como no le gustan a los catalanes, muchas veces le digan qué es lo que tienen que hacer, a nosotros no nos gusta que nadie venga y nos diga lo que tenemos que hacer, podemos discutir como de manera global y conjunta, pero respetamos mucho los procesos de cada uno de ellos, porque son históricamente diferentes. Nadie puede pretender que lo que pasó en Venezuela, porque hoy viene y me dice, no, Venezuela vive del petróleo. ¿Cuándo no vivió del petróleo? Pero yo no estoy justificando que hoy no hayan podido generar una economía más diversificada, el desastre económico de Venezuela, que es total y absoluto. Pero la realidad es que Venezuela vive del petróleo de la época de Carlos Sánchez Pérez, que despilfarraba dinero enormemente. Que hay corrupción en Venezuela, sí, claro, como en gran parte de América Latina. Y la corrupción en Venezuela actual, el problema es que uno se olvida, pero acordate lo que era con Carlos Sánchez Pérez cuando desaparecieron los partidos políticos en Venezuela tradicionales, los ADECOS y la COPEI, que desaparecieron porque la gente, ¿por qué votó a Chávez? Porque era un genio, no, votó porque no aguantaba más el sistema del partido que tenía Venezuela. Y hoy tenemos una corrupción enquistada que está en el mundo, pasa acá, el PP lo acaban de encauzar como partido político, no como una o dos, un partido político que hay un fiscal que dice que 18 años que se financia de manera ilegal en una democracia, pero no solo acá en España, en Italia, cayó una república con el Mani Puliti en los 90, en Francia hay un escándalo de corrupción todos los días, en Alemania, en Inglaterra, en donde quieras. Yo no quiero, porque esto es muy de modé, pero en realidad no puedes esperar algo distinto fuera del sistema que vivimos, pero alguien me dirá, ¿y por qué no lo cambiás? Bueno, es parte del problema que tenemos mi generación, que aceptamos que hay cambios que nos van a llevar mucho más tiempo, pero porque el sistema tiene mucho de corrupción inherentemente. Mientras el sistema existe, el sistema es corrupto inherentemente. O sea, es muy difícil pensar que se puede luchar contra la corrupción por una cuestión ética. La cuestión ética no es personal, el sistema es corrupto en sí mismo. Pero bueno, eso es para otro día en la Casa América, en otra invitación en Barcelona. Siendo lo tuyo, educación y... No, Estado me dijo él. Me preguntaste educación y América Latina. Educación y América Latina fuera de Venezuela. Nosotros... tenemos 3 problemas los uruguayos con respecto a América Latina. Es que yo me he dado cuenta, y esto, discúlpame que sea tan pro-uruguayo, es que estudiamos más América Latina de lo que el resto estudia. Obviamente en Uruguay para nadie existe ahora porque estaba el Pepe, ¿no? El día que el Pepe desaparezca volvemos a hacer. Por los uruguayos tenemos un problema, creen que la gente sabe que existimos, no existimos. Eso es parte de la realidad. Y en realidad también nos gusta, porque estar debajo del radar es parte de lo que gusta a los uruguayos. Que nadie sepa muy bien dónde está. Eso porque es parte de la cultura, ¿no? Como te dije hoy, ¿cuánto ganás 1000? Decís que ganás 100. La casa, a veces vas a ver en Montevideo que hay muchas casas que por afuera no te dicen nada y adentro son unos palacios. La gente le gusta esconder. Es una cosa que es muy uruguaya. Esconder, que la gente no sepa muy bien cómo está. Nadie te va a contar mucho dónde está ni qué está haciendo. Eso es de idiosincrasia. Por lo tanto, que nadie sepa mucho de Uruguay también le gusta. Nosotros no somos argentinos y brasileños que necesitamos sentirnos importantes. La gente en Uruguay tiene algo que Pepe captó muy bien. ¿Cuál es la idiosincrasia uruguaya básica? La idiosincrasia básica es tener calidad de vida. ¿Y qué es calidad de vida para los uruguayos? Tener tiempo para pasar con su gente, tener la suficiente capacidad de comer un asado un fin de semana, ir a pasar con los amigos y con los hijos o con la pareja o con quien quieras. Eso es lo más grande que puede tener un uruguayo, no aspira mucho más que eso. Entonces, en América Latina nosotros tenemos claro, en América del Sur, te voy a hablar, uno, Brasil. No hablaba de Brasil acá, fue otro de los eventos de Pepe. Pepe generó un cambio en la política exterior uruguaya bestial. Nosotros, la teoría pendular de que teníamos que pendular entre Brasil y Argentina se terminó, porque nosotros tenemos claro que vamos al estribo de Brasil. La potencia en América Latina es Brasil, y el liderazgo natural de América Latina tiene Brasil, y esto no es ser pro-brasilero, es aceptar la realidad. Y esto no es que voy a ser sumiso de brasilero ni una provincia cisplatina de vuelta, es la política, la relación con Brasil es clave para el desarrollo de América Latina. Y tiene que resolver, Brasil tiene otros problemas, es un jugador que todavía nunca salta a ser un jugador global. Brasil tiene el complejo del tipo que cree que es un cra y no es un cra, un tipo que cree que va a ganar un mundial y lo vive perdiendo. O sea, tiene ese problema Brasil. Brasil siempre es lo que la potencia que va a ser y nunca llega a ser. Tuvo su cuarto de hora de fama con Lula, venía a todos lados, era el Pepe de la época. Lula visitaba toda Europa, Tony Blair lo llamaban el G8, decía Brasil tiene que venir, pero se fue Lula y no es lo mismo. Dilma es mucho mejor en los términos de gerenciamiento de gobierno y de gestión de gobierno, pero no es la figura de Lula que hizo que Brasil ocupara un lugar que durante un tiempito que no fue el lugar que tenía que ocupar. Por lo tanto, América Latina, Brasil es muy importante. Obviamente Colombia, todos esos países, pero nosotros empezamos recién a detectar algo que fue muy importante. Primero, yo no creo que UNASUR, no sé quién dijo UNASUR, no fracasó, no es un proceso de integración como el europeo, pero es un ámbito de discusión política central donde todos los presidentes ceden, no importa el signo ideológico que tengan. Hay mucho más consenso en UNASUR. América Latina no tenía este tipo de reuniones hasta hace 15 años atrás. Hace 15 años atrás no se juntaban los presidentes. Hoy tenés presidentes que se conocen, generan las relaciones personales, los cancilleres. Hay una unicidad mucho mayor.
santo, que no es santo de mi devoción, pero es un presidente que no me duele en prenda decir, ha sido un excelente presidente para la unidad latinoamericana. Y es clave el rol que Santos ha tenido para la pacificación de Colombia, incluso las relaciones con Venezuela, y es un hombre, en nuestra visión de la derecha colombiana. Entre otras cosas tiene la ventaja que como es de la derecha colombiana y del verdadero establishment colombiano, va a poder hacer la paz él, porque si no es un hombre de la oligarquía colombiana, no se hace la paz en Colombia. Y él es el representante y dije oligarquía no para que se asusten, es porque es realmente una oligarquía en Colombia, es un grupo, la definición técnica de oligarquía, es una oligarquía muy cerrada de la clase alta colombiana. Todo esto que discuten ahora, qué pasa en la Alianza del Pacífico, qué pasa que los chilenos, tú que sos chileno, están todos preocupados, es juego de tiro corto. A ver, la geografía no es que diga que sea el padre de la historia, como decía alguno, ni es lo que define todo, pero como te digo, los chilenos les pasó lo mismo que los uruguayos. Los uruguayos creyeron que era una isla, los chilenos también en algún momento creyeron que era una isla y se podían ir, ¿no? Yo estaba en el 94 en Chile, muy joven, relativamente joven, y estaba invitado por el Partido Socialista y por el PPD, todavía tenían doble militancia en Chile, PPD y Partido Socialista, invitado por Ricardo Lagos, que en esa época era socialista pero todavía estaba en la dirección del PPD y iba a ser candidato a presidente, y estaban todos terminando Elwin y final del gobierno, casi final del gobierno de Elwin, y yo estaba impresionado, izquierda latinoamericana, Chile era como, bueno, había ganado la izquierda en Chile, el demócrata cristiano gobierno, el amigo Elwin, que no era uno que no era un gran izquierdista, que digamos, pero contento con los chilenos, y los chilenos estaban, el gran tema era el fast track con Clinton para lograr un TLC con Estados Unidos, era el gran tema del 94. El gran tema de Chile. La sensación que me quedé es que los chilenos creían que vivían en otro barrio. ¿Viste la sensación de decir, estos tipos están convencidos que ya no son parte de América Latina? Ojo, tienen una gran cordillera, sin que te ofenda, no voy a decir que robaron territorio, se ganaron una guerra, ocuparon Lima. Uno se olvida que a finales del siglo XIX Chile ocupó Lima durante 2 o 3 años, no es que ganó una guerra, casi 3 años ocupó Lima. Llegó, no es que ganó una guerra a los peruanos, le ocupó Lima militarmente, puso un gobierno títere en Lima, le quedó el territorio. Hay que ir a Arica para ver lo que son los chilenos, disculpame. Tiene una bandera que yo nunca miré, que los mexicanos tienen banderas grandes y los brasileños también, porque son países que les gusta tener esa bandera gigante. En el Zócalo en México es enorme y en Brasil es enorme, pero bandera como la que vi de los chilenos en Arica, que es en la frontera con Perú, para que el pobre peruano que se levanta a Miraflores todos los días, levante en la casa presidencial peruana, mire a lo lejos y sepa que le robaron ese pedazo de territorio, porque esa bandera se ve desde Lima, estoy seguro, es enorme, una cosa increíble, pero tiene un tapón en el norte, tiene la cordillera, siempre fueron muy insulares, obviamente su relación con el mundo, pero Chile está de vuelta. Chile hizo 80 tratados de comercio, Perú es un problema para nosotros en la integración, todavía está en la etapa que cree que, como ahora están viviendo un poquito mejor y están con un cierto nivel de desarrollo, con mucha desigualdad, la élite peruana está convencida de que han encontrado el elixir para transformar Perú en una potencia, porque ahora todos quieren ser potencia, ese va a venir al redil un poquito más lento, porque está en otra etapa, pero Chile está viniendo, Ecuador, hay que escuchar a Rafael Correa, tiene defectos, yo no soy, como dije, no endioso a nadie, para mí es el proyecto de transformación más sólido que tiene América Latina en un país con lo que era Ecuador a lo que es hoy, con todos los defectos, porque no es Uruguay, con la tradición liberal uruguaya, con los respetos humanos, ni la visión española de Moncloa para acá, que todos los españoles se olvidan que, sin ofenderlos, ¿no? Cuando te hablan del modelo español como si no hubieran tenido la dictadura 40 años con Franco, porque no es que son unos cracks, sí, de Moncloa para acá todo divino, pero las sociedades hay que verla en todo su contexto también, y lo que significa, y los resabios que quedan en las sociedades a partir de lo que uno fue. Por lo tanto, América Latina yo la veo mucho más unida que antes, mucho más. Tenemos problemas, discusiones, problemas fronterizos, líos, pero mucho más unido que hace 10 años atrás, y con una conciencia de región que no había. Con mucho más conciencia de región. Hemos aumentado mucho el peso político de la región porque hay más conciencia de región. Nos ayudó también que la caída de Europa ayuda a que hoy tengamos una realidad distinta, pero con un desafío. Y ahora voy a Estado y Educación, disculpe que sea largo. Un desafío que son los amigos chinos. Ese es... Erich Hoffman decía, un historiador inglés, no sé si lo escucharon, un historiador marxista, yo me gusta porque un hombre que siempre fue comunista, miembro del Partido Comunista Inglés hasta la muerte, un hombre muy consecuente en sus ideas. Yo lo escuché en Uruguay 2 veces y una vez en Oxford, un tipo
aparte realmente brillante en la oratoria, en el cuanto es muy ameno para explicar. Tiene unos libros que si lo pueden leer, tiene una teoría del siglo XX, unos libros sobre el siglo XX, los recomiendo a todos ustedes. Tiene varios, pero ese del siglo XX es muy bueno. El siglo corto lo llamaba, que empezó en 1914 y terminó en el 89. Muy discutible porque es muy de su época, del impacto para él que significó la caída del muro. Pero vuelvo a lo que decía Hoffman. Hoffman decía en la visión de lo que nosotros, cuando yo te decía esto de lo que significa los cambios en América Latina y los cambios enormes que hemos tenido en esta última etapa, una de las cosas que siempre se decía, miremos fundamentalmente en América Latina, Jorge decía, es un continente que fue definido por sus puertos, porque los puertos determinaron el nacimiento de los países, ¿no? Yo pensé que era siempre la historia de Uruguay, pero en realidad si uno mira, los grandes puertos, los virreinatos se fueron dividiendo por los puertos que fueron conectándose. Y todos estos países vivieron de espalda al resto, porque siempre vinieron mirando hacia sus océanos, o el océano Atlántico unos y sus puertos hacia Europa, y otros los océanos al otro lado, que o era para Europa cruzando por otro lado, o era hacia Asia. Parte de la integración latinoamericana se define por integración, es infraestructura, algo que los españoles hicieron muy bien. Para integrar España habrán hecho muchas cosas malas, ahora tiene una cantidad de cosas son muy buenas. La infraestructura española es espectacular. Tendrá problemas hoy, tendrán algún problema, se quejan del AVE, es una cosa espectacular. Digo, ojalá nosotros tuviéramos un tren nada más como eso en América Latina, algo parecido. Los tipos se quejan porque está bien. Después de tanto tiempo uno se acostumbra y uno tiene que tener más exigencia. Pero América Latina no tiene una sola vía de tren y una sola carretera este-oeste. En todo el continente. No hay. No hay una sola carretera que una Brasil con la costa, el Atlántico con la costa del Pacífico. No hay, literalmente. Por supuesto, de verdad que nosotros tenemos nuestro propio Sahara. ¿Qué le quiero decir al Sahara? Yo siempre digo Sahara para que la gente se impresione. La Amazonia es nuestro Sahara. Es muy lindo, somos el pulmón del mundo, pero no podemos tocarlo. Y es un territorio que no se puede hacer nada. Y está bien que no se pueda hacer nada. Y protegemos que no se haga nada. Porque es el pulmón del mundo. Pero es un pedazo grande de América Latina. En realidad, América Latina es como tiene un pedazo así. Abajo Estados Unidos, pues después toda una cosa en otra costa. Hay un tema central ahí en América Latina, que es un pedazo que uno mira el mapa y dice, ¿cómo hacemos? ¿Pasamos por acá un gasoducto? No pasa nada por ahí. No podemos pasarlo por ahí. Por lo tanto, la unidad física de América Latina es el gran desafío de la integración. Yo siempre digo, esta es mi frase, si alguna vez la escucha a Pepe, porque yo se la convencí a Pepe, la única la convencí. No, mentira. Pues yo siempre dije, acá, después de tanto palabrería, la única integración real para decir cuando hablamos de integración es cuando tengamos integración física del continente. Yo estoy convencido. Lo que une a la gente, por eso no nos olvidemos que el Imperio Romano fue el Imperio Romano, entre otras cosas, porque hizo las vías romanas. El Imperio Romano, que en la psiquis europea y occidental sigue siendo, y basta ver en la historia de la humanidad, de Napoleón, Hitler, la reconstrucción de la unidad era la capacidad física de llegar de todos los caminos conducen a Roma. No es menor en una construcción de unidad la parte física, que por supuesto hay otros temas que me parecen más importantes, pero la infraestructura es clave porque lo que hace es que la gente se pueda conectar. Pongo un ejemplo final, en septiembre paso el Estado y no los aburro más. Evo cuenta orgulloso que del lugar de donde él, de la capital de La Paz, a la zona del Beni y Pando, que es una zona un poquito más rica que se quería independizar, se terminaron todos los problemas porque hicieron una carretera. Antes tardaba 19 horas en ir en auto, en ir desde Beni y Pando hasta La Paz. Se hizo una carretera, hoy tardan 4 horas y media. Eso cambia la vida de la gente de verdad. Y eso cambia la dinámica de una sociedad. Si uno quiere integración, tiene que generar integración física real antes de la integración económica. Va a haber negocios y va a haber integración económica, va a haber comercio cuando hay vías para poder comunicarse. Si no, no hay forma de que haya. Estado y educación. Educación, ¿qué hizo Pepe? Gran pregunta, ahora todos lo critican porque él dijo en el discurso del 1 de marzo, se lo recomiendo que lo bajen de la web, porque está muchas cosas de lo que hicimos en el discurso, es el único que le conozco 2 discursos a Pepe que los escribió antes, que los haya escrito antes. Ese y el de Naciones Unidas formal, no el de Río que lo hizo como hace él, habla, les hace un discurso impresionante, de los tantos discursos impresionantes, pero el que hizo Naciones Unidas él lo redactó básicamente antes, el cuerpo del discurso, y el que hizo en el 1 de marzo. Y todo el mundo le dice porque él dijo educación, 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 y los resultados no fueron buenos. Está bien, vamos por partes. Y el propio viejo dice, como dice en el Estado, y voy a decirte, voy a discrepar con mi amigo el presidente Mujica, porque a él le gusta decir, él como todo, ¿no? Vas con un Pepe de los tipos que vas con un 5-0 y te dice, ¿por qué no hiciste 6? Es complicado el viejo también, ¿eh? Quiero decir, esas cosas, es un hombre que no, y está muy bien, es inconformista, pero a veces hay que tener una capacidad de ver lo que ha avanzado. En educación, Uruguay
En los resultados PISA estamos segundos después de Chile. Y fue un escándalo, en Chile y en Uruguay. Chile que fuera primero, nosotros segundos. Los únicos, es paradigmático, ¿no? Los países que tuvieron mejor resultado en la región, los dos, por distintas razones, entraron en crisis educativa inmediatamente. Con dos modelos diametralmente opuestos. Los chilenos queriendo tener el modelo uruguayo y algunos uruguayos derechos queriendo tener el modelo chileno. No el del lucro, pero sí el de la selección y que haya capacidad de que se pague la matrícula, que haya cierto aporte, pensando que eso va a mejorar la calidad porque hay una mayor selección y por lo tanto una mayor capacidad con becas y toda esa historia. ¿Cuál es el problema de Uruguay? El problema de Uruguay es el mito, primero antes que nada. Quiero decirles algo, y Pepe es parte de ese mito en esto. En esto quiero decirle que tengo discrepancia con el presidente, ahora lo puedo decir con tranquilidad porque me fui del gobierno. Lo discutí muchísimo con él. Primero el mito. Y el mito lo hace gente como mi amigo Tony, enamorado de Uruguay, y te dice, qué cultos que son los uruguayos. Mentira. Los cultos son los que Tony conoce, los amigos de Tony. La sociedad uruguaya en general, su nivel cultural, nunca fue el que siempre creímos que tuviese. Nosotros somos, en eso es un gran mito uruguayo, como varios. En Maracaná fue verdad, pero lo otro, yo sé que le voy a decir algo, y la mayoría de los veteranos se van a enojar. Un gran mito. Había dos liceos, el IABA y el Zorrilla, y la cantidad de gente que iba a la universidad, cuando la facultad de Derecho, que era la que más sabía, porque como buenos latinos acá en este país estudian filología, el otro día me enteré que estudian filología en España, como segunda carrera, están todos locos los españoles, discúlpenme que les pase. Ayer me enteré en la Universidad de Salamanca, la carrera con más gente era filología. ¿Cómo? Filología. Pero muchachos, la economía, usted tiene que hacer algo que funcione para que... No, pero más allá de esa anécdota había 100 estudiantes de Derecho con 1 millón, 2 millones de habitantes. Y había en toda la Universidad de la República menos de 1000 estudiantes con 2 millones de habitantes. Hoy con 3 millones y medio hay 100.000 estudiantes universitarios. Entonces se masificó la enseñanza, gracias a Dios. Si existe Dios, y para los que no crean en Dios, gracias a lo que sea. Pero comparar el Uruguay como si hubiese tenido, no, pero estaba Real de Azúa, estaba Ferreira, ¿para quién? Si no terminaba el liceo, menos del 60% de los niños de los adolescentes terminaban el liceo hasta la década del 60. No terminaba todo el mundo el liceo, iba a trabajar en el interior del país, no era así. No es la realidad de lo que vivimos. Primero, no venimos de un paraíso. Ese es el primer problema. Ese es el problema, que esto, dicho en Uruguay, es una herejía, casi una apostatía. Aquí sí que le puedo asegurar que hay excomunión en Uruguay. Por todo lo demás no, criticar a Dios, al Papa no hay problema. Criticar que la educación no era lo que era, no, pero teníamos la educación pública en las escuelas, es verdad, la escuela sí, que democratizó, Varela, toda esa historia es verdad. Pero de ahí a que la educación generó una sociedad con nivel educativo, lo que pasa es que en América Latina era un contraste enorme, porque estamos hablando de América Latina, tenía un desarrollo mucho menor de que hoy tenía, y que incluso hoy sigue siendo la acumulación de esa realidad con una sociedad étnicamente homogénea. Y no estoy diciendo que estemos orgullosos de eso, pero es un dato clave en el tema educativo. Uruguay también tenemos el segundo mito, somos sumamente tolerantes. Falso. Somos un país que nos encanta decir, porque tenemos esa cosa de pueblo chico. Nos hacemos los humildes cuando cerramos la puerta ante 4 uruguayos y dice, che, qué bueno que somos nosotros, porque eso es una cosa muy de los uruguayos también. ¿No? Miramos las películas argentinas, los colores argentinos, nos reímos, decimos que horrible los argentinos, pero en el fondo es lo que consume la mayoría de la gente culturalmente. Entonces hay un problema que es este. Primero, ¿dónde partimos? No partimos de un nivel tan alto. Ni era abajo, era el mejor América Latina, sí. Que nos hemos quedado atrás, sí. ¿Cuáles son los problemas que hizo Pepe? Pepe, primero, tenemos una realidad que el presidente tenía que entender. El presidente estaba obsesionado con descentralizar la educación. Y yo te voy a decir una cosa, Pepe no lo reivindica mucho porque quería otra cosa. Él quería que la UTU, la Universidad de Trabajo, que no es una universidad, es una institución politécnica, con una cantidad de estigmas en Uruguay, porque la gente más humilde iba a estudiar ahí y no terminaba el liceo. Pepe quería que la UTU se separara del sistema de educación nuestro, que no, es largo de explicarles, está definido constitucionalmente, y la ley indica que es un sistema, un consejo directivo central, independiente del poder político. Otra cosa que a la gente le encantaba, pero que ahora está en discusión, porque como la versión a nosotros los políticos somos horribles, en Uruguay hace muchos años, hace más de 60 años, la educación quedó fuera de los políticos. Es un tema de los educadores. Falso. Generó un corporativismo bestial. Hoy la educación uruguaya está capturada por la corporación de los docentes. Y eso es un problema central. Yo no digo, no hay educación sin docentes, pero la educación es demasiado importante como para que todos los docentes, parafraseando cuando decía, la guerra es demasiado importante para que le parezcan los generales. Bueno, esto es lo mismo. La educación es un tema de todos, y guste o no guste, lo que representa a todos son la gente que uno vota y que lleva sus ideas al Parlamento y luego al gobierno. Por lo tanto, debe haber una discusión política profunda de quiénes son los que definen la línea de lo que hay que hacer en la educación. Ese tema no está resuelto. Pepe quería crear la UTU, pero creamos la primera universidad pública en la historia de Uruguay desde la Universidad de la República, la UTEC, la Universidad Tecnológica, que nació en el interior y que está funcionando, y que ha sido una descentralización brutal en Uruguay, porque en Uruguay, si no ibas a Montevideo, no estudiabas en la universidad.
Y hay mucho más liceo y hay mucho más escuela. ¿Qué es lo que falla? La calidad de la educación y el mecanismo de gobernanza. Nosotros, atrapados por nuestra... Acá lo voy a decir ahora, acá. Pepe, nosotros, y en la gente que eligió los primeros 2 años de gobierno, no nos funcionó la gente que puso y se equivocó. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? La gente cuando elige gente muchas veces se puede equivocar. Después puso un compañero que están ahora, que están ahí en Ecodicen, que es Neto, y Celsa Puente, que están funcionando espectacular. Pero no va a haber maravillas. Primero porque, ¿qué es lo que logró Pepe? Y paso a lo del Estado. Hasta que Pepe dijo educación, 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 si uno miraba las encuestas y decía cuáles son las preocupaciones de los uruguayos. Inseguridad, toda la vida estuvo arriba, símbolo también de que es real que hay una inseguridad importante en Uruguay. No, Uruguay y me morí de miedo. La educación es malísima. Sí. O sea, estoy ilusionando porque hace una hora y media que estoy escuchando y parece que estuvieron en Uruguay. Pero te estoy diciendo que... Tenía miedo, fui a comer un asado y me rompieron el cristal. Otro día... ¿Dónde fuiste a comer asado? Fui a comer un asado en el auto y me rompieron el cristal. ¿Dónde? Eso es lo que preguntan. No, pero te pregunto dónde para saber, bueno, no sé... ¿Dónde? Da igual, siempre... No, bueno. En Positos, bueno, no pasa nada. Si te digo que era en... Así. No, bueno, pero me imagino acá, a ver, la ciudad, yo no te digo no hay inseguridad de Uruguay, después te voy a contestar eso, pero te voy a dar un dato. Miedo, no sé, yo me imagino, yo no conozco Barcelona, supongo que hay lugares que vas en Barcelona que no dejas el auto, te rompe el vidrio igual que en Montevideo. En Barcelona, yo no tengo miedo. No, pero te estoy contando que va a haber bar, por eso te pregunté dónde, porque si te pasó en algunos lugares donde seguramente yo camino por la Rambla de Barcelona no deberían robarme, pero porque es un lugar turístico y por un lugar muy controlado. Debe haber algún barrio en Barcelona que si dejas el auto te lo roban también. Yo no te voy a contar lo que me parece a mí, pero no, yo te cuento lo que me parece. No, pero no, yo lo dije, no adivino, pero yo te voy a contar solo con esto, no es un tema de debate. Nosotros, el presidente Mujica va a ser el primer presidente en la historia que se va a ir con más votos de lo que tuvo cuando llegó. No, pero no es un problema de Pepe. La gente no vota solamente por Pepe, porque el sector de Pepe tuvo el 35% y lo dije al principio. Nosotros no votamos porque Pepe sea un gran tipo, un filósofo. Si el país no estuviese mejor, nosotros no ganamos 3 elecciones seguidas, ni ganamos, pero déjame terminar con esto. Si el país no estuviera mejor, más allá de lo que haga Pepe, si el país no estuviese mejor, y por supuesto hay gente que no nos votó, y hay gente que cree lo que tú decís, y que lo vive de esa manera, que yo te lo respeto, respetaba lo que te estoy diciendo es esto, no Pepe. Yo te digo, nosotros no ganábamos 3, la gente no es tonta, nosotros no ganábamos 3 elecciones con mayoría absoluta, que no se da hace 70, 80 años en el país, si el país no hubiese estado mejor globalmente. Yo te estoy diciendo, no te digo Pepe y que viviendo afuera... No, pero no te hablo de Pepe, pero no ganamos por Pepe solamente. Es que ese es el error, la gente cree que Pepe, si nosotros hubiéramos hecho lo que hicimos en el gobierno, nadie nos va a votar solamente por Pepe, la gente no vota solamente por Pepe, no lográs mayoría absoluta en Uruguay, que no se dio de la década del 40, sino que, sí, pero la educación, yo la acabo de decir, a ver, la educación es un problema, te vuelvo a insistir, globalmente, los temas de educación, yo no dudo que tenemos un problema, pero no es un problema nuevo, ni es un desastre en todo esto. No, pero eso es un tema así, pero, a ver, yo te termino con ese tema, no, pero te termino con ese tema, ya termino con educación, tema de educación. A ver, la existencia de colegios privados en Uruguay que se lo paguen hace más de 30 años que sucede en Uruguay, no es un tema de ahora. Entonces, no es un tema de ahora, ni es un tema de hace 3 años, ni del gobierno nuestro, ni hace 40 años. En segundo lugar, no es un problema del modelo que tenemos. Nosotros en muchos países que tienen una educación excelente, hay un sistema público muy bueno, un sistema privado muy bueno. Yo no tengo una aversión a que exista un sistema privado fuerte de educación. El problema es qué tipo de calidad de educación le damos y logramos una calidad igualitaria para todos. Que el tema educativo en Uruguay es un problema, no tengo ninguna duda. Sin embargo, los índices de la región siguen siendo de los mejores de la región. Guste o no guste, esto no es una discusión. Si no, andá a discutir con lo que hacen los índices, que dicen que Argentina está mucho peor, que Paraguay ni te digo, que Bolivia ni te digo, que Brasil ni te digo. De nuestra propia historia, lo que yo te quiero desmitificar, que si tú crees, y te lo respeto, que antes estábamos mejor, yo te digo, es falso. Nunca, es mentira que tuvimos una gran educación. En la educación pública puede ser. Con respecto al tema seguridad, yo te voy a decir algo en lo que yo creo. Los índices de seguridad de Montevideo, que es la única ciudad por nuestro interior no hay, los índices de seguridad de Montevideo, que son peores de lo que teníamos hace 20 años atrás, no dudo. Que son mejores que la gran mayoría de lo que pasa en las grandes ciudades en Europa y en Estados Unidos, no tengo ninguna duda, porque son la realidad, son los hechos. Como dicen los americanos, facts, no son discusiones.
lo que tú hayas sentido es muy importante, y te lo respeto. A los efectos de la construcción de lo que pasa en la sociedad, uno no construye las condiciones generales a partir de lo particular. Lo real es que si hubiese sido como vos decís, nosotros perdíamos elecciones, porque la derecha uruguaya dijo que la sociedad uruguaya era la más insegura del planeta, e hizo campaña con eso, y perdió como siempre, como ha perdido los últimos 15 años. Y ahora en Montevideo, que es la ciudad más insegura para la derecha, vamos a ganar por arriba del 60% de la ciudad después de 25 años de gobernarla. Si la gente tuviese miedo de vivir en Montevideo y viviese como el culo en Montevideo, no nos vota 30 años seguidos, porque la gente no es estúpida, ni la derecha tendría haciendo como único discurso, pensando que eso le da voto, que la inseguridad es el gran problema en Uruguay. Si eso es así, nosotros debemos perder las elecciones, y si no, no tiene lógica, porque la gente tonta no es. Entonces hicieron una campaña sistemática, la prensa de derecha, y todos hablando de la brutal inseguridad en Uruguay, y que la gente estaba desesperada porque estaba viviendo en el país más inseguro del planeta. Cuando tenemos, te voy a decir, los asesinatos, todavía en la tapa, estamos en 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Los vecinos están en 22, 23. Yo no quiero llegar a eso. Ahora, y pasamos de 6 a 8, es un drama, en 10 años, en 15 años. Pero no me digan que estamos viviendo en Guatemala, ni que estamos viviendo en Honduras, ni que estamos viviendo en una realidad colombiana o venezolana. Es totalmente diferente. Pero yo ya te doy la palabra en ese tema, quiero terminar del Estado. No, el Estado, termino con él. Pero respeto, porque cada uno vive y siente las cosas como la es. Hay una mitad. Mirá, en Uruguay, por suerte, los partidos son fuertes. Entonces, hay un 40% del Uruguay que nosotros podemos transformar Uruguay en Noruega, que no nos va a votar nunca. Y está bien que no vote nunca, porque es una cuestión ideológica. Como hay un 40% del país que nosotros transformamos Uruguay en Corea del Norte, y nos va a votar igual. Porque es así Uruguay, porque tenemos identificaciones ideológicas fuertes y partidos fuertes. Y a mí me parece bien que haya un sector de la sociedad que, no importa la gestión que tengamos, no nos va a votar nunca, amigos míos, que se han llenado de plata, han hecho el mejor momento, están felices contra el gobierno, igual no me van a votar, ni a mí, ni al Frente Amplio, ni a nadie, por una cuestión ideológica profunda, que no creen en la izquierda, ni son de izquierda, ni van a ser de izquierda nunca en su vida. Y hay un sector de la sociedad que objetivamente, no son la mayoría, si no se hubieran gobernado toda la vida, pero hay un sector que yo comparto también que podemos transformar, cometer una cantidad de errores, pero que no van a seguir votando. Estado, corto, porque si no va en la discusión. El Estado se hizo mucho más, y no es como si sea se hizo mucho más, incluso el viejo. A ver, ¿qué quería el viejo? A ver, pero ¿qué es el Estado? El Estado uruguayo está mucho más eficiente que antes. Sáquense una cédula, vayan a sacarse un pasaporte, vayan a hacer unos trámites. Al final parece que cosas son mentirosas. Naciones Unidas dice que Uruguay es el país de e-government más adelantado de América Latina. ¿Y eso de dónde salió? ¿Lo compramos? Fuimos, le pagamos a las Naciones Unidas para que dijera eso. Somos el país de gobierno electrónico más avanzado en América Latina. Tenemos de los 1.700 tipos de trámites distintos, no de cantidad de trámites, no de cantidad de hechos trámites, son centenares de miles, sino de tipo de trámites. 1.700, 500 ya se hacen en línea del principio hasta el final, y cuando termine el gobierno de Tabaré Vázquez, anunció que va a ser el primer país de América Latina con 100% en línea. Tenemos un Estado gordo. ¿De qué estamos hablando? De las empresas públicas, estamos hablando de la administración central. Se hizo una reforma de la administración central enorme. La carrera de funcionario público, hicimos trabajar 8 horas, que no trabajaban 8 horas, en un cambio de estatuto de funcionario público que nunca había pasado del año 1943 hasta ahora. ¿Que podíamos haber avanzado más? Sin duda. Que todavía queda el mito, porque es parte de los mitos. Nos gusta hablar del Uruguay. El Uruguay cambió mucho más de lo que parece en ese sentido. Incluso funcionarios públicos. ¿Qué funcionarios públicos no trabajan? Yo fui a Roma, vas a Roma, entras a un ministerio en Roma, cuando yo era secretario de presidencia, ibas a Roma, y decía, estos tipos como están en el primer mundo, es peor que los ministerios nuestros, por no hablar de España, no se ofenden los españoles, que trabajan en España, ejecutivos o funcionarios públicos, entran a las 9 de la mañana, tienen una salida a tomar un cafecito, 10:30, se van a tomar un cafecito una horita, vuelven, se van a un almuerzo 12:30 y vuelven a las 3 de la tarde. Y ese es el primer mundo. Y no te estoy hablando de ustedes, los trabajadores comunes, pero mucha gente hace eso. Y eso es calidad de vida acá en Europa, y esos son los vagos en Uruguay. No, vamos a ponernos en el justo término. ¿Qué es lo que faltó? Lo que faltó es un problema de relato. Porque la palabra reforma del Estado es un concepto que viene de Francia. Nosotros somos no hijos del derecho español, somos hijos del derecho francés, lamentablemente. Si ustedes siguen Francia por lo menos tiene los ENARCA, los hijos de la Escuela Nacional de Administración, son todos los de la administración francesa. Pero tenemos un problema. Reforma del Estado se transformó igual que la palabra revolución. Es algo que cada uno lo llena de lo que quiere, que al final bastardeamos el concepto. Porque ¿qué es reforma del Estado? ¿Que te traten bien en una ventanilla? ¿Que haya un rediseño institucional de la reforma tributaria? Que me falta hablar de eso antes de irme y antes de que vos me cortes la hora.
un rediseño institucional como hicimos. Agarramos el banco hipotecario fundido, hoy es un banco que se olvidaron, que rediseñamos toda la política de vivienda, creamos la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, tenemos un sistema nacional de innovadores, estamos llegando al 1% del PIB o PIB, como le dicen acá, en el primer país de América Latina en llegar en PIB a los investigadores, por supuesto en la escala uruguaya. No vamos a invertir 600 millones de dólares o 1.000 millones de dólares porque somos un país que producimos 56.000 millones de dólares de PBI o 10.000 millones de dólares como produce Brasil, que llega al 0,3 porque Brasil, obviamente dicen no, pero en Campinas hay más plata, sí, pues Brasil son 200 palos de personas, o Argentina son 45 al costado, o Colombia son 50. Tema de escala también para medir hasta dónde puede llegar determinados niveles de inversión de acuerdo a la escala de tu economía, más allá de que sea la más, pueda estar más desarrollada que otra. Lo que sucede es que estamos hablando de una reforma de Estado. Fíjate, dame una ventanilla, que te hagan una reforma que me hagan el trámite más rápido, cada uno lo llena lo que quiere. En todo eso se ha mejorado. Lo que hay es un Estado que es fuerte, que para la derecha es gordo, que para nosotros es mejor hacerlo más eficiente y más eficaz. Nosotros estamos convencidos que el Estado es sumamente necesario en un país como Uruguay, es sumamente necesario para definir, en nuestra opinión, las líneas estratégicas de desarrollo del país. El desarrollo no solamente va en lo que son ampliación de derechos y en lo que es la economía del mercado, que nadie lo discute, de funcionar con sus reglas, pero tiene que haber una apuesta del país a través de determinados lugares estratégicos. Para un país como Uruguay, no tener el control de la energía, no tener el control de las telecomunicaciones, no tener el control del agua, hubiera sido dramático. Basta ver lo que pasó en América Latina. Y nosotros los uruguayos en el 92, el 72% de los uruguayos en plena ola neoliberal en América Latina, dijimos queremos las empresas públicas, y eran mucho peores que ahora, ahí sí que era complicado, mucho peores que ahora, y pasa algunas cosas, o los uruguayos somos muy tarados, que podemos serlo, pero somos el único país donde la empresa pública estatal de telefonía compite con Telefónica Española, que es fuerte, es un poquito fuerte, y con Slim, con el señor Slim, el millonario mexicano, con Claro, que en toda América Latina son primero y segundo, y en Uruguay le gana Antel. Y es una empresa que tiene 3 millones de líneas, porque se cuenta más de Uruguay tiene 2 celulares per cápita en este momento de cantidad de líneas abiertas, es el país con más penetración de celulares en América Latina también, y el segundo es Telefónica, el tercero es Claro. Único país que pierde contra una empresa que tiene 90, 100 millones de líneas como Telefónica en toda España, en toda la región, y Claro que tiene otras 60 o 70 millones de líneas. O sea que por escala Antel debería desaparecer. Sigue ganando. Cuando tenemos en los celulares lo mismo, cuando nos pasa ahora el Internet que hay competencia, gana el Estado, el Banco de Seguros se abrió la competencia, el 50% del Estado, el Banco República es el 50% del mercado de bancos, compitiendo con el Banco Santander, que es el único lugar que no le gana, porque Santander es el más grande de toda América Latina, menos en Uruguay, y seremos tarados los uruguayos. Pero en realidad la gente siente, guste o no guste, putea, carajea, no le gusta el Estado en el discurso, pero después sabe que ahí se siente, hay algo parte de lo que se siente representado y que pasa del patrimonio común. Si no, no hubiese sido posible sostener los cambios que hay que hacer. Por último, el tema tributario. Sí hicimos una reforma tributaria en el 2007. Tiene una cantidad de cosas que se pueden corregir, pero es la reforma tributaria progresiva más importante que se hizo en los últimos años. Estás hablando de algo dramático de América Latina. Hoy me hablaba de América Latina, lo hablé, estuvimos con Leire en Salamanca en una conferencia sobre algunos temas de América Latina, y yo dije, el tema fiscal es lo principal. Hoy, más allá de la violencia, por supuesto la droga, la violencia, el contrato, todas esas cosas son importantes. Para cambiar una sociedad hay que entender que para que exista un Estado tiene que haber impuestos. Después discutimos cuánto impuesto, de qué manera, cómo, pero si no se cobran impuestos, y los ejércitos en la historia de la humanidad nacieron para cobrar impuestos, ese es el nacimiento de las Fuerzas Armadas organizadas y profesionales, si no hay impuestos no hay Estado. En América Latina, compañeros, en muchos países no hay Estado, porque no hay impuestos, porque no se cobra impuestos porque la situación es dramática y porque no hay aporte de la sociedad. Pasa mucho y hay una sociedad informal muy grande. Es un problema dramático en América Latina para cualquier cambio estructural, dramático. Uruguay viene avanzando, hay muchas críticas también. La derecha, cuando nosotros hicimos la reforma tributaria, dijeron subieron los impuestos, fue horrible, van a perder, y no perdimos. Y si no nos votan solamente los que nos pagan el impuesto, porque supuestamente lo pagan aparentemente mucha gente. Pero hay que corregirla, porque hay cosas de detalle. Yo soy de los que creo en el gobierno de Pepe se implementó y se avanzó en la reforma tributaria, en muchos aspectos, en el impuesto a la renta, en bajar los impuestos indirectos, estamos terminando los impuestos indirectos. Ahora me llamó la atención que los amigos alemanes del Banco Central Europeo recomiendan a las economías europeas volver a los impuestos indirectos, algo que me enteré el otro día, una cosa increíble, completamente regresivo. Los amigos alemanes, te digo que son de cuidar en algunas cosas. Pero el tema tributario tuvimos un fracaso. Y voy a terminar con esto. El fracaso nuestro fue que nosotros, y es un debate interno en la izquierda, porque no había acuerdo dentro de la izquierda,
el sector de Astori, que es el vicepresidente, el actual ministro de Economía, se opuso, se aprobó la ley, pero siempre se opuso a esto. Nosotros todavía creímos que hay, así como el principio nuestro es que pague más el que tiene más y menos el que tiene menos, y los que pagan IRPF, que es el impuesto a la renta de salarial, de la gente que tiene salario, hoy progresivo, de acuerdo a su ganancia, es el 20% de los trabajadores, el 80% no paga IRPF, pero en el inconsciente, ¿qué cantidad de impuestos que pago? Porque no tengo resultados de los bienes públicos. En el curso más individualista de Taxpayer, como pago mis impuestos, tengo derecho a tener determinados servicios, cuando uno paga los impuestos para un colectivo, para que el Estado, que nos representa a todas, pueda distribuir en la desigualdad de la sociedad y construir igualdad. Pero bueno, eso es otro debate. El problema que tuvimos fue que creamos un impuesto a la contribución de inmuebles rurales, ICIR, que era para, por primera vez, cobrarle un poquito más a los dueños de la tierra en Uruguay. Fracasamos con todo éxito. Se aprobó la ley y se declaró inconstitucional. Porque yo quiero decirlo de acá, porque lo dije en la televisión y no me duele en prenda, porque se escandaliza el Uruguay. El Uruguay pacato se escandaliza. El derecho es eminentemente político. No voy a caer en la frase porque si no se van a asustar, muy marxista, de decir que el derecho es la creación de la clase dominante para la clase dominada, la superestructura de la clase dominante. Pero yo fui legislador 5 años y fui prosecretario de presidencia otros 5 años, hace 10 años. No solamente lo pensaba antes, hoy te puedo decir que es así. Porque la última línea de defensa del status quo de una sociedad es el derecho. Y la última línea de defensa del status quo es el Poder Judicial. Eso es así acá y en la China. La última línea de defensa del status quo, recuérdenlo, es el Poder Judicial, que tiene que existir porque no porque Montesquieu nos enseñó que tiene que haber 3 poderes, porque ahora todo el mundo habla como si fuera la tabla de la ley de Moisés. No, la democracia se basa en los 3 poderes independientes, absolutamente independientes. De Montesquieu para acá, el espíritu de las leyes, todos repetimos eso y es verdad. Pero lo más importante del Poder Judicial no es ese, que es el único poder contramayoritario. ¿Por qué es contramayoritario? Porque el Poder Ejecutivo, la cabeza del Poder Ejecutivo, sea monarquía constitucional, en un Estado de monarquía constitucional es Estado, pero en términos del Poder Ejecutivo, sea parlamentario o no, el Poder Ejecutivo es electo. Por lo tanto, la gente tiene legitimidad del voto y el Parlamento, que es un lugar por excelencia de representatividad y más democrático, es electo. El único poder no electo es, en los sistemas nuestros, por lo menos en Uruguay, es todo el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque velan por los principios fundamentales del cuidado de la Constitución y la aplicación de la ley. Esto tiene un tufillo venido de la época de las transacciones de la época monárquica. No nos olvidemos de la existencia de los países como España, de la existencia de los partidos del poder moderador. Tiene la locura de los comunes y de los que creemos que la República es la solución. Siempre dice, no, pero estos muchachitos mal educados y viniendo del polvo y de la calle no pueden tomar las decisiones. Tiene que haber alguna gente que vele por la virtud. Esas famosas frases que aparecen en la política de Maquiavelo en adelante. ¿Qué es la virtud? La virtud es los aristócratas que inventaron esos conceptos para decir que hay algunas cosas que están fuera del alcance de la legitimidad de votarnos. El poder contramayoritario es el Poder Judicial y es importante porque genera, sí, ese poder moderador donde genera que el respeto a las minorías, el respeto donde la mayoría no pueda arrasar con una minoría por más que tenga una legitimidad de origen a través del voto. Pero eso genera una contraparte. Nosotros quisimos ir a fondo y tuvimos los votos, se votó la ley y los sectores más conservadores del país lograron detener algunos cambios porque la resistencia del Poder Judicial, que al final del día es jurídica, pero los argumentos son, como todo un derecho, 2 bibliotecas y depende de la línea, la visión y la concepción que tenga, y que no está mal. Yo se lo dije a los miembros de la Suprema Corte, no estoy diciendo, cuando le digo que son políticos, no estoy diciendo que sean de un partido político, pero cualquier ser humano, cuando vemos una realidad y la queremos juzgar, la vemos a partir del prisma de nuestra propia experiencia, de nuestra educación, de nuestra escala de valores y de alguna cosa, una mala palabra que tenemos todos, que viene después de la escala de valores, que es el sistema de ideas, la famosa ideología. Todos tenemos un sistema de ideas, todos tenemos una escala axiológica previa a la toma de decisiones que viene de que nuestro papá y nuestra mamá, o quien nos crió, nos educó en nuestra escuela y en nuestra experiencia de vida. Todos vemos la realidad a partir de determinado prisma. Y por eso lo que ella vivió es respetable tanto como nuestra opinión. No es que uno tire la verdad en un puño. La verdad es lo que sí es, hay una mayoría en un sistema como nuestro que construye lo que entiende es esa verdad determinada, que siempre es relativa a partir de esa verdad que va cambiando de acuerdo a la mayoría. Con el Poder Judicial eso no sucede porque eso se construye de un grupo de personas que en un supuesto saber jurídico que parece que es aséptico, en realidad lo que representa es una visión de la sociedad que generalmente, esto lo vuelvo a insistir, es la visión más conservadora de la sociedad que se refleja en los poderes judiciales. Por eso en Uruguay en ese tema, para mí lo que hicimos fue consolidar lo que hicimos. Yo soy de los que creo que deberíamos haber avanzado más en los aspectos tributarios,
pero lo dije hoy, la columna camina a velocidad del más lento. No había mayorías sociales, podía haber mayorías políticas, pero ahí no había mayorías sociales en la sociedad para ir más lejos en las modificaciones tributarias en Uruguay. Yo creo que todavía hay mucho paño para cortar. En Uruguay la tierra y los dueños de la tierra, por más que han cambiado mucho, ya no hay una oligarquía de 50 o 100, 500 familias, son 26.000, 80.000, pero la propiedad privada en Uruguay es un sacrosanto privilegio que ni siquiera tenemos en la Constitución. Es una Constitución decimonónica, propietarista, y que nos queda mucho por cambiar. Hay cualquier Constitución norteamericana en el sentido del sentido social de la propiedad de la tierra es mucho más avanzado que la uruguaya. Y a pesar de todo lo que hemos avanzado en el tema de la propiedad, es así. Y te termino con esto. Aún hoy, después de 10 años, el otro fracaso. Todavía estamos para votar la modificación del Código Penal. Después de 10 años de izquierda con mayoría absoluta, para que termino con un fracaso, para que vean que no es que todo es un paraíso, termino con un fracaso. Después me decir el fracaso que quiera, un fracaso. Después de 10 años, el Código Penal uruguayo sigue diciendo que una rapiña, que es un hurto con violencia, o sea que una persona le agarra en la calle, la empuje, le pega una piña y le roba una cartera, tiene un mínimo de 4 años y un máximo de 16. El homicidio culposo tiene un mínimo de 20 meses y un máximo de 4 años. O sea que en Uruguay la propiedad privada vale más que la vida, todavía hoy después de 10 años del gobierno nuestro. Y esto es un código del año 34, heredero del código Rocco, del código fascista, de la Italia fascista, literalmente, el código Rocco fascista, es un código que viene del código del 32 de Italia y del 34 nuestro. Eso no lo cambiamos, ¿por qué? Porque objetivamente, por más que tenemos los votos, no teníamos las construcciones todavía en una sociedad uruguaya que tan avanzada en algunos temas, en estos temas, porque hay una situación de que hay un discurso de inseguridad muy fuerte y estos cambios necesitan de una consolidación y un avance de un bloque social mucho mayor del que hemos construido hasta ahora, y es el futuro que nos queda. Lo que nos queda es seguir acumulando para construir un bloque social de cambio que nos permita ir más lejos de lo que hemos ido, consolidando lo que hemos avanzado, y que algún día podamos entender que quizás Uruguay, nuestros hijos, nuestros nietos tengan otro tipo de problemas, no los problemas que nosotros tenemos hoy, que los podamos resolver en el tiempo que nos toca. Gracias. Diego, tenemos que ir terminando, pero hay dos cosas que no me perdonarían los uruguayos presentes en la sala, que te has dejado con tantas cosas, de una cosa fundamental, que es el voto en el exterior. Me olvidé. Entonces ese tendrías que contestarle. O le invitan otra vez y vuelve. No. Muy corto. Estuve en la comisión de voto del exterior, fracasamos en el plebiscito, fue un error el plebiscito que hicimos, fue un error táctico, forzado por los ¿cómo se llaman los consejos? Los consejos consultivos, que estaban enloquecidos con eso, estuvimos forzados a eso, porque los compañeros cuando vienen del exterior uno se siente mal de decirle que esta no es la mejor estrategia. Los consejos consultivos querían ir sí o sí al plebiscito en el año 2009, perdimos, eso genera un problema político importante de legitimidad, porque era el voto nosotros queríamos, algunos sectores de frente, en particular yo que estuve en la comisión por el voto epistolar, porque era el voto epistolar, era decir, muchachos, vayamos por paso, vamos por el voto consular, y no sé, y los compañeros que estaban en los consejos consultivos, el departamento 20 estaban totalmente en contra, y el Frente Amplio del exterior estaba totalmente en contra, querían ir al voto por un tema de igualdad, ir al voto epistolar para que por carta pudiera votar todo el mundo. Eso generó una cantidad de discusiones si era constitucional o no, se perdió, generó un problema de que no había condiciones políticas para avanzar en esa discusión. Es un debe de la democracia uruguaya, no tengo ninguna duda, somos el único país de América Latina donde los ciudadanos uruguayos, por el hecho de no estar en el Uruguay, no votan, cuando ningún elemento legal ni constitucional dice que una persona deja de ser ciudadano por el solamente derecho de no residir en su país, pero yo creo que en este periodo vamos a avanzar porque hay condiciones de ir hacia el voto consular, no va a ser el voto universal, seguramente algún uruguayo que esté en un país donde, porque no tenemos tantos consulados en tantos lados, pero el avance por lo menos en las colonias más grandes, donde tenemos consulados más grandes, se registren y voten como se vota en Uruguay y como se vota en muchos países, yo estoy convencido que en este periodo se va a lograr, pero el voto consular, no va a haber un voto generalizado porque no hay condiciones hoy políticas para lograr eso. 2 horas y 20. Yo creo que estamos en la hora y disculpen, seguro que hay más temas y podríamos dar más palabras. Hasta aquí, yo me comprometo a invitarle cuando quiera. A Pepe. Sí, al Pepe está invitado. Tiene carta. Como saben algunos, aquí en esta sala tiene carta para en 2 meses, a ver si puede venir, ¿no? Perfecto. Bueno, por tanto, eso. Muchas gracias, Diego. Gracias, Leire. Es la primera, pero no la última. Ahora está comprometida. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Gracias.